todos de pie para recibir a la Corte. La Corte va a entrar en sesión. Pueden tomar asiento. Buen día. Les damos la bienvenida a esta audiencia semifinal de la tercera edición de El Camino hacia la Suprema Corte, competencia universitaria de litigio constitucional y de derechos humanos organizada por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me gustaría solicitar a una persona del equipo número 2 que se acerque al micrófono y nos puede indicar si las personas oradoras ya están presentes. Muy buenas tardes. Sí, las personas oradoras ya están presentes. Gracias. De la misma forma, le solicito al equipo número 48 que se acerque al micrófono y nos indique si todas las personas que harán uso de la voz ya están presentes. Muy buenas tardes. El equipo 48 ya estamos presentes. Gracias. Antes de dar paso al inicio formal de esta audiencia, quiero agradecer a las personas que fungen como jurado a nombre de la Dirección General de Derechos Humanos y de su titular, la maestra Regina Castro Traulce. Nos sentimos sumamente honradas de contar con su presencia. Me permito mencionarles de nueva cuenta algunas indicaciones para la audiencia. Durante esta, no está permitida la comunicación verbal entre personas integrantes del equipo, el uso de dispositivos electrónicos, la lectura integral de argumentos, salir de la sala de audiencia o faltar al respeto a cualquiera de las personas dentro de la sala. Les pedimos a todas las personas que por favor mantengan sus teléfonos celulares en silencio y en modo avión para evitar interrumpir la audiencia. Cada equipo contará con un máximo de 40 minutos para exponer todos sus alegatos, los cuales deberán distribuir entre 2 personas oradoras, y cada una deberá agotar su tiempo en una sola intervención. Adicionalmente, cada equipo contará con hasta un máximo de 5 minutos para que una de las personas oradoras realice la réplica o la dúplica. Si detectan algún inconveniente durante las exposiciones, podrán comunicarse con la Secretaría Auxiliar de esta audiencia a través del uso de notas que serán recogidas en sus lugares por el equipo de apoyo que se encuentra al fondo de la sala. Esta audiencia será presidida por el juez Jorge Humberto Mesa Flores y le acompañan en la integración la jueza Melisa Zamora Vieira, la jueza Fátima Gamboa Estrella, el juez Pablo Francisco Muñoz Díaz y el juez Alonso Lara Bravo. Le solicito a la representación de la parte quejosa que se acerque al micrófono, se identifiquen con su número de equipo, el nombre de las personas oradoras e indiquen a esta secretaría la distribución que darán a sus tiempos, por favor. Buenas tardes nuevamente. Nosotros somos el equipo número 2, conformado por Miguel Ángel Garza y Amilamia González Peláez. El primero utilizará 20 minutos y posteriormente la de la voz utilizará los restantes 20. ¿A cargo de quién estará la réplica? Y a cargo de Amilamia González. Gracias. Le solicito ahora la representación de las autoridades señaladas como responsables que se acerquen al micrófono de la misma forma, se identifiquen con su número de equipo, el nombre de las personas oradoras y nos indiquen cuál es la distribución que darán a sus tiempos, por favor. Buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Yasmín Domínguez, primera oradora de las autoridades responsables y hablaré durante 20 minutos. Mi correpresentante, Luis Aguilar, será el segundo orador de las autoridades responsables y también hablará durante 20 minutos. La dúplica estará a cargo de él. Gracias. Conforme avance el tiempo que esta secretaría se encargará de monitorear, la Secretaría Auxiliar, que se encuentra en el centro de la sala, mostrará una serie de fichas que corresponden a los minutos restantes, una de 10, de 5, de 3 y de 1. Finalmente, la ficha que indica que su tiempo concluyó. Si su tiempo concluye, la persona que se encuentre realizando la exposición podrá solicitar hasta 3 minutos adicionales que serán otorgados por la persona que presida la audiencia, si así lo estimara pertinente. El tiempo que se conceda será añadido a su contraparte también. Se les recuerda que no pueden hacer uso de la palabra en un momento distinto al que ya se ha indicado. Dicho lo anterior, podemos comenzar, para lo cual solicito orden en esta sala. Honorable Tribunal, se somete a su conocimiento la causa en el amparo en revisión 77-2022 relativo a presuntas violaciones generadas en perjuicio del pueblo indígena Aizaim.
Para desahogar los respectivos alegatos, se encuentran en la presente sala las personas que representan de forma conjunta a la parte quejosa y las personas que representan, también en su conjunto, a las autoridades señaladas como responsables en este juicio. Esta Secretaría cede la palabra al juez presidente. Muchas gracias. Estando abierta la causa en el amparo en revisión 77-2022, Pueblo Indígena Izaim contra autoridades, quiero agradecer a la Secretaría por las presiones que ha realizado y procedemos a iniciar esta audiencia. Solicito atentamente a la primera de las personas representantes de las quejosas pueda acercarse al podio e iniciar con la exposición de sus alegatos. Tiene uso de la palabra. Muy buenas tardes, ministras y ministros integrantes de esta honorable sala. Mi nombre es Miguel Ángel Garza Pérez y en conjunto con la correpresentante Amilame González les expondremos las alegaciones derivadas de este amparo en revisión 77-2022. Por un lado, en representación de las mujeres quejosas de la comunidad Izaim y por otro, de la comunidad Izaim en lo colectivo. Ahora bien, antes de iniciar con mi exposición, es menester exponerles la estructura general de los argumentos que vamos a exponer. Primeramente, el de la voz les expondrá las alegaciones derivadas del proyecto denominado Parque Eólico, en las cuales expondré primero un apartado adjetivo o procesal para posteriormente exponerles el apartado de fondo o sustantivo. Posteriormente, la correpresentante Amilame González les expondrá las diversas alegaciones derivadas del proyecto denominado concesión minera. Ahora bien, empezando con mi exposición, específicamente con el apartado adjetivo, primeramente, esta representación le solicita atenta y respetuosamente a esta honorable sala que el presente asunto se juzgue con base en una perspectiva intercultural, la cual encuentra sustento en el artículo 2º constitucional, además por lo resuelto por esta honorable Corte por los amparos en revisión 3.954-2014 y 5.224-2015. Además, recientemente, en el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, se ha establecido que es obligación de todas las personas juzgadoras en los casos en donde se ve involucradas personas y comunidades indígenas, como es el presente asunto, se juzgue atendiendo las especificidades culturales de cada una de las comunidades involucradas. Disculpe que me interrumpa, ¿el protocolo es vinculatorio para nosotros? Muchas gracias por su pregunta, señor ministro. Y tal y como se indicó en la introducción de dicho protocolo brinda de herramientas a los juzgadores, tanto conceptuales como hermenéuticas, para una mejor forma de juzgar y resolver los casos sometidos a su interpretación. ¿Puede responder la pregunta, por favor? El protocolo en sí no es vinculante, pero es una herramienta para los juzgadores para un mejor proceder. Ahora bien, continuando como exposición, además de identificar aquellas situaciones específicas de cada una de las comunidades indígenas, también esta honorable Corte debe de identificar aquellas situaciones en donde se restrinjan o limitan derechos fundamentales dentro de la comunidad indígena Izaim, tal y como se expuso en el amparo directo en revisión 5.465-2015, en donde se estableció que el derecho constitucional indígena tiene límites, y estos límites son violaciones a derechos fundamentales y jus cogens. Ahora bien, respecto al segundo punto adjetivo que expondré a continuación, esta representación expondrá por qué los sobreseimientos decretados por la jueza Quo son contrarios al mandato de tutela judicial efectiva tutelado por el artículo 17 constitucional, principalmente en su apartado de justicia expedita, es decir, sin obstáculos, y en el privilegio del fondo sobre los formalismos procesales. Esto es así porque respecto al primer sobreseimiento, las quejosas se encuentran en tiempo a la presentación de la demanda de amparo. Esto es así porque derivado de los antecedentes del caso concreto se desprende que el acto reclamado en sí recae en la resolución negativa del recurso de revisión agotado de forma previa a acudir a la presente instancia extraordinaria, el recurso el cual fue resuelto y notificado por la Semarnat en fecha 29 de agosto del año 2021. Por lo que si las quejosas presentaron su demanda de amparo en fecha 3 de septiembre del mismo año, es claro que se encuentran dentro del plazo genérico de 15 días establecido por el artículo 17 de la ley en la materia. Ahora bien, respecto al segundo sobreseimiento, contrario a lo establecido por la jueza Quo, tanto las empresas Armonía con la Naturaleza como Minera Maple S.A.
debe de tener el carácter de particulares equiparables con una autoridad responsable. Esto es así porque cumplen con los requisitos previstos en el artículo 5 de la Ley de Amparo, siendo estos que su actuar sea regulado por una norma de carácter general y que con su actuar se vulneren derechos fundamentales constitucionalmente tutelados. Además, hay que añadir el requisito interpretado por esta Suprema Corte, derivado del amparo directo en revisión 327-2017, en donde se realizó una interpretación restrictiva de dicho numeral, estableciendo que además el contenido del acto debe de tener originariamente una función pública, es decir, que el Estado no sea neutral con la emisión del acto. Esto es así porque, atendiendo el primer requisito, tanto la empresa minera como de producción de energía eléctrica se encuentran reguladas por normas de carácter general, siendo estas la ley minera y la ley de la industria eléctrica respectivamente. Además, con el actuar de ambas empresas se vulneraron diversos derechos fundamentales en perjuicio de las mujeres. Representante, ¿qué disposiciones particulares de la ley minera son las que regulan el actuar de las empresas? Muchas gracias, su señoría. Específicamente, en el apartado de las concesiones que el Estado, como función originaria de las concesiones mineras, puede otorgar a los particulares. Muchas gracias por su pregunta. Ahora bien, continuando con mi exposición. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué la implementación de un parque eólico afecta derechos? Muchas gracias por su pregunta, su señoría. Tal y como señalaré en el apartado sustantivo, los actos reclamados tendientes a dicho proyecto vulneraron en perjuicio de las mujeres quejosas de la comunidad de Saim y de la comunidad en sí mismo a la propiedad y posesión de su tierra ancestral, a la consulta previa, libre e informada, además de su derecho a preservar todos los elementos que constituyen su cultura y a circular dentro de su territorio. Ahora bien, continuando con mi exposición, yo me quiero detener un poco en el artículo 5, fracción segunda de la Ley de Amparo, porque lo estás poniendo que las mineras son, en este caso, son particulares que ejercen acto de autoridad, y estás mencionando los requisitos, pero a mí no me queda muy claro. Es un acto administrativo porque tiene una licitación. ¿Conoce los precedentes que ha dictado esta misma Suprema Corte de Justicia sobre cómo se distingue ese acto administrativo? Es decir, la licitación tiene dos partes. ¿Sí me puedes decir cuáles son? Por el momento no cuento con dicha información. Bueno, ahora, si el actuar de autoridad lo debemos de considerar ese particular como autoridad para efectos de este amparo, tendríamos que levantar el sobreseimiento. Ahora, para hacer eso necesariamente tendríamos que decir que está actuando como autoridad, y ahí es donde no me queda muy claro de la exposición. A ver si pueden ahondar un poco más en ese aspecto, que sería el segundo requisito que se tendría que tener para que nosotros poder demostrar que efectivamente ese particular está ejerciendo facultades que le corresponderían a una autoridad. Muchas gracias por su pregunta, su señoría, y comprendo su preocupación. Sin embargo, en el presente caso, se actualiza que el particular se equipara, los actos de los particulares en cuestión se equiparan a la facultad de imperio que tienen las autoridades estatales. Pero ¿cuál es esa facultad de imperio? Es lo que no me queda claro. Pues por medio de sus actos, honorable ministro, atendiendo al parque eólico, por medio de su autorización y construcción, se destruyó la piedra de Julián, que, como expondré más adelante, es un punto muy importante para la comunidad de Saim, y lo cual generó la desviación de sus rutas. Por último, nada más para ahondar en este tema. Si la autoridad, bueno, supongamos, la autoridad le otorgó esta concesión para que lo pudiera hacer, ¿sí o no? Sí. Ahora, una vez que le otorga esta concesión, el particular está actuando bajo un acto administrativo que emitió una autoridad primigenia, que sería en este caso la autoridad administrativa. No, el actuar de los particulares en concesión estarían actuando con las normas de carácter general. Es que ahí va un poco mi pregunta, porque si es una licitación y en esa licitación existe un contrato que es un contrato mixto, donde una parte se establece directamente las funciones, lo que debe de hacer como autoridad, en este caso lo que autoridad le ordena, y es lo que debe de hacer en suplencia de la autoridad, porque la autoridad no lo va a hacer, es decir, tiene que hacer esta construcción. Aquí donde me queda duda es si el particular no está actuando en base a ese mandato que le dio Primigenio, que está otorgado en la licitación para construir ese parque eólico. Entiendo su pregunta, su señoría, y por ejemplo, siendo el caso de la empresa denominada Armonía con la Naturaleza, la misma ley de la industria eléctrica establece sus artículos del 117 al 120, disposiciones normativas en donde el sujeto dirigido son las empresas o los interesados en realizar la producción de energía eléctrica. Por ejemplo, el artículo 17 de la misma ley establece que los productores de energía eléctrica deben de conducirse con los principios de sustentabilidad y derechos humanos, por lo que originariamente su actuar en este caso
estaría vinculado por una norma de carácter general, la cual le da una posición diferenciada frente a los demás particulares. Muchas gracias, señor ministro. Ahora bien, continuando con la exposición y una vez argumentados que se cumplan con los requisitos establecidos por el artículo 5º de la Ley de Amparo, se solicita a esta honorable Corte que desestime los sobreseimientos decretados por la jueza Quo y entre a estudiar al fondo del asunto de las violaciones y agravios derivados del proyecto denominado Parque Eólico, lo cual me lleva a entrar a mi apartado sustantivo o de fondo, para lo cual hay que tomar en cuenta los antecedentes y el contexto general de la comunidad Izaim, la cual, como se desprende de los antecedentes del caso, es una comunidad nómada estacionaria que a lo largo del año se desplaza por diferentes puntos de la región araminta, los cuales son el Cerro Cisco, el Cerro Canquín, las zonas bajas del río Anandi y del lago Esferafita. Además, dicho desplazamiento no es únicamente por un simple camino de tierra o asfalto, sino que en sí mismo se traslada por rutas ancestrales que han sido transmitidas de generación en generación. Muchas gracias, honorable secretario. Ahora bien, continuando con mi exposición, dichas rutas forman parte en sí de su cosmovisión y son en sí mismas una expresión cultural de la comunidad Izaim. Es decir, para la comunidad no son vistas únicamente como un medio de paso, sino que son una expresión de su religión y cultura. Dichas rutas han sido mantenidas por medio de dos principales puntos de referencia, siendo estos la Piedra de Julián y el cementerio de Cenizas. Perdón que me interrumpa, pero yo creo que todos conocemos muy bien los hechos, entonces me gustaría entrar un poco más en esta cuestión del derecho. El artículo 2 de nuestra Constitución sí establece todo esto, las comunidades integrantes de un pueblo indígena, pero tiene un aspecto que es a mí el que me causa mucha duda, que tiene que estar asentado en un territorio. Y aquí no me deja claro cómo una comunidad nómada puede, en cierto modo, establecerse que está asentado directamente en un territorio y que cualquier afectación al medio ambiente va a afectar directamente tanto su territorio ancestral y tanto es decir, para ser un poco más claro, si la ruta donde ellos transitan puede ser considerado un territorio o no un territorio, porque de ahí partiría todo el análisis que posteriormente tendremos que hacer nosotros como tribunal. Entiendo su pregunta, su señoría, y comprendo su preocupación, y es en el reciente protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, en donde se estableció que cuando una comunidad indígena considere a sus rutas o caminos como ancestrales o con alguna conexión espiritual… Disculpe que me interrumpa, tiene otro documento, y perdón, el protocolo es un instrumento jurídicamente valioso, sin embargo no es propiamente vinculante, entonces me gustaría ver si existe un precedente que realmente fuera vinculante o existe algún tratado o algún documento que en sí nos obligue directamente a nosotros o nos pueda dar una guiada. Reitero, el protocolo es un documento muy importante, pero al final del día no es vinculante y nos gustaría tener algo directamente que nos podría ahondar el criterio. Y reitero un poco sobre esto, sobre las rutas y sobre el territorio, porque de ahí partiría todo el análisis que nosotros tenemos que realizar. Muchas gracias por su pregunta, señoría, y es correcto. Existen normas de carácter constitucional que establecen el derecho que tienen las comunidades indígenas a la propiedad y posesión de su propiedad ancestral. Siendo estas, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, el cual forma parte del bloque de regularidad constitucional. Específicamente, es en sus artículos 13 y 14, en donde establece la protección que se debe brindar por parte del Estado a los territorios de los indígenas que tradicionalmente han ocupado o utilizado de alguna forma. Específicamente, es el artículo 14 de dicho instrumento en donde establece un mandato para las autoridades de considerar la especial situación de los pueblos nómadas. Además… Perdón la interrupción. El tratado que refiere es en materia laboral. ¿Por qué sería aplicable dentro del control de regularidad constitucional para el presente caso? Muchas gracias por su pregunta, honorable ministra. Y derivado de la contradicción de tesis 293-2011, se desprende que los tratados que contengan derechos humanos que sean ratificados por el Ejecutivo Federal y que sean firmados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado van a formar parte de la Constitución. Y es el caso del convenio 169 de la OIT, que contiene en su contenido diversos derechos humanos a favor de los pueblos y comunidades indígenas. Ahora bien… Disculpe, antes de que continúe. Cualquier territorio ocupado de manera para fines de vivir o para actividades de subsistencia, incluso de forma transitoria, es considerado
territorio de una comunidad indígena, ¿qué pasaría? ¿Sí? Es correcto. ¿Qué pasaría con las demás comunidades indígenas que puedan ocupar esos territorios? Es correcto, su señoría, y esta misma Suprema Corte ha tenido un precedente al respecto, siendo este el 498-2021, en donde se estableció que el marco de protección del derecho a la propiedad y posesión de las tierras ancestrales deriva de la especial configuración que cada una de las comunidades tiene sobre su territorio. Además, en dicho precedente citó otros precedentes, también jurídicamente vinculantes, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo es el caso Mayagna Aguas Tingui contra Paraguay, en donde dicha Tribunal Interamericano estableció la importancia que tiene el pleno uso y goce sobre estos territorios para otras expresiones y derechos de la comunidad, como lo puede ser el derecho a la cultura y a la religión de las comunidades. Ahora bien, también se citó el diverso precedente interamericano Xamo Casec contra Paraguay, en donde se estableció una metodología objetiva para que las personas, muchas gracias, para que las personas juzgadoras puedan establecer de forma objetiva si un territorio cuenta con una especial, si los pueblos indígenas cuentan con una especial conexión con su territorio. ¿Y esto está documentado en el caso concreto? ¿Es la especial relación que tienen con el territorio? ¿De qué forma? Es correcto, su señoría, y me lleva a tocar un punto toral en mi exposición. Toda vez que en dicho precedente interamericano se señala que las manifestaciones de la especial conexión con su territorio pueden realizarse por diversos medios, siendo estos el uso o presencia tradicional o la realización de actividades culturales o religiosas, como lo puede ser la caza, pesca y recolección. Ahora bien, también se estableció en dicho precedente interamericano que dicha perdón que lo interrumpa, pero y parece que estoy iniciando y ahondando un poco en la pregunta de nuestro colega Laro Bravo. Todos ellos dicen el territorio. ¿Cómo nosotros vamos a ampliar esa parte del territorio a lo que es una ruta? Me explico. El problema que podríamos advertir, y es para efectos jurídicos, si después vamos a estar argumentando de que no se les tomó en cuenta para una consulta, para tomar una consulta necesariamente tenemos que tener un requisito territorial para ver que efectivamente ese pueblo puede ser afectado o no. Entonces ahí es donde me queda un poco la duda, si necesariamente todos los precedentes que se refiere sobre territorio o si tiene uno exactamente donde podamos asimilar que una ruta por donde pasa un pueblo nómada puede ser considerado como territorio para efectos posteriores y jurídicos que después les van a generar derechos, como podría ser un derecho a estar consultado. Muchas gracias por su pregunta, señoría. Y en sí no tengo un precedente en sí mismo donde se hayan establecido las mismas características. Sin embargo, de los precedentes que acabo de citar, este honorable Tribunal Constitucional puede determinar de forma objetiva y fehaciente que en el presente caso, en efecto, la comunidad indígena Isaim cuenta con una especial conexión tanto con sus rutas como con los 4 puntos ancestrales sobre los cuales pasa. Esto es así. Yo quiero abundar en estos aspectos y tal vez hacerle algunas preguntas bien concretas para entender su argumento. ¿Usted señala que las rutas son parte del territorio ancestral? ¿Esa es la afirmación? Es correcto. Entonces, más allá de los sitios sagrados, Piedra de Julián, Cementerio de Cenizas y las cuevas de Geodas, los caminos para llegar allí, de acuerdo a su argumento, también son territorio ancestral. Es correcto, su señoría. Y para acreditar que es un territorio ancestral es porque usted dice que hay una relación especial con el territorio, pero no identifico, al menos de los hechos del caso, que se hable, digamos, de que es fundamental el paso por esos caminos como una concepción tradicional, religiosa. Entonces quisiera un poco que usted elabore a raíz o utilizando una metodología de proporcionalidad, si no es razonable que haya un cambio en la ruta para poder llegar a los sitios que son, digamos, de prácticas religiosas, teniendo en cuenta que aquí hay un interés que es el de la implementación del parque eólico. Y disculpa, solo para abonar, y porque creo que es importante poder entenderlo, tú dices que parte de los derechos fundamentales que se violaron fue el de propiedad. ¿Nos podrías explicar cuál es la concepción del pueblo indígena Saim? ¿La propiedad existe o cómo miran o cómo dotan de contenido a este derecho? Muchas gracias por su pregunta, honorables ministros. Y primero, en el presente caso, en efecto, son los caminos parte del territorio ancestral de la comunidad Isaim, toda vez que en el presente caso sí existe, sí está redactado específicamente
que los caminos son peregrinaciones, es decir, es un camino que tiene una carga espiritual y que deriva directamente de su cosmovisión, por lo que los caminos en sí mismos son una son una expresión cultural. Muchas gracias, señora secretaria. Son una expresión cultural y religiosa de la cultura Isaim y por ende, atendiendo a la metodología establecida en Xamocase contra Paraguay, con dicha actualización se actualiza la configuración de la especial conexión con su territorio. Ahora bien, señora ministra, ¿podría repetirme su pregunta, por favor? Sí, ¿cuál es la concepción o existe en el pueblo la concepción del derecho a la propiedad que usted argumenta que se está violando? Muchas gracias por su pregunta, su señoría. Y de los hechos del caso se desprende que la concepción de la propiedad que tiene el pueblo está directamente relacionada con la naturaleza. Ahora bien, en vista que mi tiempo está por agotarse, le cedo el uso de la voz a la correpresentante, a Milami González, para que sea ella quien les exponga las alegaciones derivadas del diverso proyecto denominado concesión minera. Es cuanto. Señor presidente, le informo que la primera persona en representación de las quejosas ha agotado su tiempo. Muchísimas gracias. Solicito entonces a la segunda de las personas representantes de las quejosas pueda, por favor, acercarse al podio y de esta manera poder continuar con el orden que se ha indicado de manera previa. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes nuevamente. Ministro Presidente, para comenzar con mi exposición solicito su venia. Adelante. Muchas gracias. Honorables ministros y ministras, mi nombre es Amilamia González Peláez y después de haber escuchado a mi correpresentante, continuaré con los alegatos de esta representación de las víctimas, pero ahora en relación con el tema de la concesión minera. Con tal motivo, dividiré mi exposición en 3 momentos. Primero, enunciaré por qué la aprobación de la manifestación de impacto ambiental y la autorización de la concesión minera por parte de la Semarnat y la Secretaría de Economía, respectivamente, son inconstitucionales, en virtud de haberse aprobado una consulta que fue discriminatoria para las mujeres indígenas del Consejo Asesor de la Comunidad Isaim. En segundo lugar, enunciaré las violaciones por parte de la Secretaría de Economía, la Semarnat y la Profepa frente al derecho a un medio ambiente sano. Y finalmente, concluiré con mis puntos petitorios. Y es que nos encontramos ante un caso de suma importancia para esta honorable Corte, en vista de que podrán dilucidar las peculiaridades excepcionales y trascendentes de este caso, a fin de que recaerá en ustedes dictar criterios que sean favorables para las mujeres quejosas y para la comunidad Isaim. Habiendo dicho lo anterior, comenzaré con la argumentación de fondo de esta representación. Es muy importante que tomemos en cuenta el contexto que viven no únicamente las mujeres indígenas del Consejo Asesor, sino también las mujeres indígenas a lo largo de todo nuestro país. Conforme a ello, hay que considerar lo establecido por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres en su informe denominado Visibilización de la Violencia en contra de las Mujeres por medio de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, a través del cual se establece que las estructuras de poder para los pueblos indígenas son espacios que tienden a ser patriarcales, donde se discrimina a las mujeres en la toma de decisiones de mayor importancia para el desarrollo de sus comunidades. Y precisamente esto es lo que pasa en la comunidad de Isaim, la cual tiene una forma de organización política que se divide, primeramente, por un consejo decisor. Perdón, tengo una pregunta y es un poco técnica. El reclamo, o sea, me queda muy claro la exposición sobre la diferencia estructural y mi pregunta va sobre este punto. ¿Quién realmente hizo el acto discriminatorio? Gracias por su pregunta, honorable ministro. Y es que en sí, la práctica discriminatoria está dentro de la comunidad. Sin embargo, nos encontramos ante una omisión por parte de la Semarnat. Disculpe, ¿pero es un acto reclamado? Lo que se reclama, honorable ministro, es la aprobación de la manifestación de impacto ambiental, la cual contiene esta consulta, que a su vez contiene la práctica discriminatoria que sufren las mujeres que forman parte del Consejo Decisor, que forman parte del Consejo Asesor. Y a su vez, en un segundo momento, por lo tanto, se reclama la autorización de la concesión minera a la Secretaría de Economía, que la misma contiene la manifestación de impacto ambiental. Ahora bien… Y vamos a hablar. ¿Me puedes decir los elementos que ha determinado la Suprema Corte de Justicia en diversos precedentes para que sea válida una consulta? Claro que sí, honorable ministro. Y es que la
una consulta en conformidad con lo establecido a partir del artículo 2 de la Constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo debe de ser libre. No, me refiero a la misma Suprema Corte de Justicia, emitido precedentes donde dice cuáles son los elementos que debe contener, mínimos que debe tener una consulta. Una consulta debe ser libre, informada, culturalmente adecuada, de buena fe y previa. Y esos son los elementos que una consulta realizada a un pueblo indígena debe de contener. Bueno, entre esos elementos, propiamente, de acuerdo a los precedentes que ha establecido esta Suprema Corte de Justicia, se tiene que dirigir directamente a un ente determinado, es decir, no se le puede ir consultando a uno, sino se tiene que ir a un representante. Entonces, ¿quién es el representante de esta comunidad indígena? Sí, señoría, como venía diciendo, la comunidad Isaín tiene una forma de organización política que consiste en un consejo decisor conformado únicamente por hombres y que resuelve sobre asuntos como las sanciones o la movilidad de la comunidad. Y por otro lado, tienen un consejo asesor conformado por mujeres y que resuelve sobre asuntos como la vestimenta o el parto. Entonces, la diferencia estructural es propiamente de la comunidad. Sí, así es. ¿Y la discriminación entonces la está haciendo el consejo? Decisor, que es el conformado por ¿Y hombres. es autoridad responsable? No, su señoría. Sin embargo, la Semarnat, desde un principio de que se iba a realizar la consulta, conocía cuál era esta forma de organización política. Y es que el Consejo Decisor tiene la facultad de tener la última palabra en este tipo de asuntos que involucran a toda la comunidad. Entonces, según sus palabras, en este caso Semarnat tuvo que haber saltado a la forma de organización directamente que tiene esa comunidad indígena y establecer una forma de poder preguntarle a toda la comunidad. No, su señoría, y entiendo la preocupación. Lo que la Semarnat debió de haber hecho, en conformidad con lo establecido con el artículo 22.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, fue haber adoptado medidas y acciones. ¿Esa declaración es vinculatoria para nosotros? Sí, su señoría, es vinculante. Disculpe, yo quiero abundar sobre esto. Parece que el alegato consiste en decir que dentro de la comunidad pasan cosas discriminatorias y pues que se debió haber hecho algo distinto, se debieron haber tomado medidas, ¿no?, para evitar estas prácticas discriminatorias. Pero parece, por otro lado, que esto es un acuerdo, esto es una regla, forma parte del sistema normativo de la comunidad. Entonces, se pretende que el Estado intervenga para decirle a la comunidad cómo deben organizarse social y políticamente. Y si fuera así, ¿dónde quedaría el derecho a la autonomía, a la libre determinación? Su señoría, entiendo su preocupación, y es que las mujeres del Consejo Asesor tienen una desventaja y desigualdad ante la ley. Ante ello, las autoridades debieron de haber implementado precisamente estas acciones positivas para asegurarse de que las mujeres gozaran de una vida libre de violencia y discriminación. Debemos de recordar también... Perdón que pero no está respondiendo a la pregunta en este caso de mi compañero, y es una respuesta, vamos a poner un poco más práctica. Entonces, ¿el Estado necesariamente tuvo que haber violado, vamos a ver, la autonomía constitucionalmente que tiene esa comunidad y establecer una forma diferente que tienen ellos regulado? Su señoría, para responder las dos preguntas, debo de decir que el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, como bien se ha establecido a través del amparo 7735 del 2018, es que este derecho y por lo tanto la diversidad étnica y cultural no tienen un alcance absoluto. Y por lo tanto decir lo contrario sería entonces que serían toleradas las prácticas violatorias de otros derechos ius cogens, como son precisamente el principio de igualdad y no discriminación. Abogada, una pregunta. ¿Por qué en este caso usted considera que debe de primar la perspectiva de género sobre la perspectiva intercultural? Gracias por su pregunta, honorable ministra. Y es que son precisamente las propias mujeres de la comunidad quienes están solicitando y se están oponiendo a esta práctica discriminatoria que no les permitió que sus preocupaciones en torno a la concesión minera fueran validadas ni consideradas, pues fueron ellas quienes precisamente votaron en contra de que se diera el consentimiento a esta concesión minera. Y sin embargo, el Consejo Decisor, al ser el facultado y el de la mayor jerarquía en la comunidad, decide dar su consentimiento aún en oposición de las consideraciones del Consejo Asesor. Perdón, pero entiendo que sí se tomaron en cuenta. Me parece que votaron algunos integrantes del Consejo Decisor
en contra, pues precisamente atendiendo a las consideraciones que había hecho el Consejo Asesor. ¿Podría confirmar esto? Y quisiera preguntarle si usted conoce algún ejemplo, alguna buena práctica donde se haya, pues entiendo, intervenido en este principio de autodeterminación en aras de superar alguna cuestión discriminatoria. Claro que sí. Honorable ministro, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, en primer lugar, mencionar que si fueron considerados pues los argumentos que se hicieron por parte del Consejo Asesor, porque entiendo que hubo algunos votos en contra. Y en segundo lugar, si usted conoce alguna buena práctica en la región, la jurisprudencia comparada, en donde una acción estatal, interviniendo el principio de autodeterminación, haya tenido el propósito de superar alguna cuestión discriminatoria. Claro que sí, ministro presidente. Y es que, si bien en el Consejo Decisor sí hubo hombres indígenas que votaron en contra de la concesión minera, fue la mayoría de estos quienes votaron a favor de otorgar el consentimiento. En cuanto a la práctica de buena fe que pudiera llevarse en una comunidad, hay que considerar lo establecido en el amparo directo en revisión 5.465 del 2014, del cual se desprende que al haber un conflicto entre la Constitución y los ordenamientos jurídicos indígenas, se deben de llevar a cabo un rango mínimo de tolerancia frente a violaciones de derechos humanos. Esto supondría entonces que, en este caso, por ejemplo, en particular, se estableciera un canal de diálogo de tal forma que la participación de las mujeres no hubiera sido… muchas gracias, secretaria. Como venía diciendo, de tal forma que la participación de las mujeres no hubiera sido meramente ilusoria, pues no podemos hablar de que haya sido una participación política efectiva. Disculpe, los hechos de ese caso que acaba de citar usted tienen que ver con un asunto de violación. Entonces, ¿aplica el mismo estándar jurídico relativo a las posibles violaciones a derechos humanos en un asunto que tiene que ver con imponer la cópula a una niña que con tomar una decisión dentro de la comunidad? Entiendo su preocupación, honorable ministro, y si bien el caso se trata de una cuestión penal, sí se hace un análisis en torno al alcance que tiene el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, pues no deben de ser toleradas las prácticas que sean precisamente violatorias de derechos humanos y sobre todo que sean violatorias en contra de grupos que han sido históricamente discriminados, como son precisamente las mujeres quejosas de este caso. De tal forma que deberán de adoptarse también el criterio que fue aceptado para la elaboración de este amparo directo en revisión, pues de ahí también se desprende que al haber precisamente este conflicto entre la Constitución y los ordenamientos jurídicos indígenas, debe de haber un rango mínimo de tolerancia frente a violaciones de derechos humanos, pero se debe de velar porque estos dos ordenamientos jurídicos convivan sin limitar o opacar la libertad y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas. A su vez, este mismo rango de tolerancia se desprende del artículo 2, apartado B constitucional, pues no serán aplicables las normas de derecho consuetudinario indígena que atenten en contra de los propios integrantes de la comunidad y por lo tanto en contra de los derechos fundamentales. De este mismo amparo en cuestión, también se desprende que las normas de derecho consuetudinario indígena están sujetas en todo momento, honorables ministros y ministras, a un examen constitucional, convencional y legal para determinar su aplicabilidad y pertinencia en el caso concreto. De tal forma que esta es la razón porque la mera existencia de una norma de derecho consuetudinario indígena no supone su aplicabilidad inmediata. Perdón. Adelante. Regresando al punto de la consulta. Entonces, ¿cómo debió haber hecho Semarnat la consulta para poder conciliar estos dos puntos que marca el mismo artículo 2 de la Constitución? Gracias por su pregunta, honorable ministro. Y es que en este caso en particular, precisamente la Semarnat debió de haber adoptado estas acciones positivas, las cuales, por ejemplo, pudieron haber sido establecer el canal de diálogo que mencionaba anteriormente, con el fin de que las mujeres hubieran podido ser escuchadas efectivamente y a su vez se hubiera maximizado y tutelado este Pero derecho. es que uno de los requisitos que ha establecido esta Suprema Corte de Justicia en las consultas es que no se puede ir preguntando a todas las personas, normalmente se tiene que ir directamente con un representante de esa comunidad. Entonces, aquí es cómo lo tuvo que haber hecho entonces Semarnat, no reconocer a ese representante directamente de Semarnat y buscar que hubiera, no podría esperar a que hubiera un representante para elaborar la consulta.
No, su señoría. En el caso en concreto, existe esta forma de organización política que es un consejo decisor conformado por hombres y un consejo asesor conformado por mujeres. Estas mujeres forman parte de la propia organización política y por lo tanto es a ellas a las que se les debió de haber tutelado y maximizado sus derechos a la participación política efectiva. No se trataba de que la autoridad pasara por alto esta forma de organización política que tiene la comunidad. Pero perdón, yo me perdí un poco, pero está un consejo asesor y un consejo decisorio. El consejo decisorio es el que está integrado nada más por hombres y el consejo asesor nada más por mujeres. Entonces, lo que usted dice es que Semarnat tuvo que haber tomado en cuenta este consejo decisorio, cambiar la organización interna que tiene en este caso esta comunidad y buscar que esos dos consejos se conciliaran para poder tener su respuesta a la consulta. Es que precisamente de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres del Consejo Asesor, que la Semarnat debió de haber adoptado estas acciones positivas, pero no debió de haber sido ninguna imposición, sino que estas acciones debieron de haberse adoptado en conjunto con la comunidad, de tal forma que se pudiera establecer un canal de diálogo, un diálogo cultural que se permitiera que las mujeres del Consejo Asesor gozaran de esta participación política efectiva de la que no gozaron más allá de una participación. Entonces, nada más una pregunta, ¿quién es el que discrimina al Consejo Asesor? Gracias por su pregunta, honorable ministro. Y es que en este caso es el Consejo Decisor, porque no le permiten a las mujeres del Consejo Asesor incluso formar parte del propio Consejo Decisor. Por lo tanto, ellas y no... nada más pregunté una respuesta, una pregunta, ¿sí o no? ¿El Consejo Decisor es autoridad responsable en este amparo? No, su señoría. Continúe. Sin embargo, la Semarnat aprobó la manifestación de impacto ambiental que a su vez contenía esta consulta. Muchas gracias, secretaria. Como venía diciendo, que a su vez contenía esta consulta sin antes haber realizado estas acciones positivas que permitieran maximizar y tutelar la participación política efectiva. Habiendo dicho lo anterior... Perdón, es que me sigue sonando un poco abstracto. En respuesta, si pudiera tal vez contestar la pregunta que le hizo el ministro Muñoz, concretamente, ¿qué acciones positivas se hubieran esperado? O sea, ¿sería cambiar el funcionamiento de estas autoridades? Concretamente, ¿qué debería haber hecho la autoridad? Concretamente, la Semarnat debió de haber adoptado precisamente este canal de diálogo entre ambos consejos, no en torno a toda la comunidad, sino entre ambos consejos, para poder dilucidar esta especial situación de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres del Consejo Asesor, las cuales no tienen una participación política efectiva. De tal forma que si hubieran adoptado precisamente este canal de diálogo, las mujeres hubieran sido atendidas en sus preocupaciones. Sin embargo... ¿Y eso, disculpe, eso es culturalmente adecuado? Que es una de las características de la consulta, intervenir y generar diálogos entre el Consejo Asesor y el Consejo Decisor. ¿Usted consideraría que eso es culturalmente adecuado? Señoría, si bien se trata de una intervención de la autoridad, no es una intervención que sea únicamente por parte de la autoridad, sino son las propias mujeres indígenas, las propias integrantes de la comunidad que forman parte del Consejo Asesor, quienes han manifestado esta oposición a esta práctica discriminatoria que no les permite tener una participación política efectiva, de tal forma que a la autoridad le correspondía tutelar y maximizar los derechos políticos a los que deberían tener de acceso estas mujeres, no únicamente por la especial situación de pero ya formar... estamos mezclando derechos políticos, entonces el problema es que ya iría un poco más allá de las propias facultades que tendría Semarnat, porque aquí lo único que es parte de su acto reclamado es la cuestión de la consulta, pero ya no podría Semarnat hacerlo. Y esta pregunta no es baladí. El problema son los efectos. Estamos ante un amparo en revisión y si en una eventual concesión de amparo se tendrían que poner efectos. ¿Qué efectos tendríamos que poner? Porque efectivamente si diríamos, bueno, se repone la consulta, Semarnat podría válidamente decir, ¿cómo hago? Yo no puedo reponer los derechos de consulta o derechos políticos sobre en este caso, sobre las quejosas o las mujeres indígenas. Ya va más allá de mis facultades. Entonces, si nosotros en técnica de amparo no podemos dar esos efectos, pues no podría prosperar directamente este amparo. Su señoría, como medios de reparación para el presente juicio de amparo, se solicitará que primeramente se declare inconstitucional la consulta, precisamente por contener esta práctica que es discriminatoria para las mujeres del Consejo Asesor. Por lo tanto, se le solicitará que se le ordene a las autoridades responsables coordinarse con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que es el órgano con la capacidad técnica para determinar si la consulta deberá de realizarse nuevamente o podrá subsanarse la ya. De los amparos que han citado sobre las consultas, ¿me puede decir cuáles son los efectos normalmente que se conceden cuando son amparos para que se reponga una consulta? Gracias por su pregunta, honorable ministro. Son los mismos casi todos ustedes y su compañero algunos.
Como se desprende del amparo directo en revisión 134 del 2021, al haber una consulta que fue viciada, los efectos del juicio de amparo deberán de ser que se suspendan y se dejen sin efectos todos los permisos y autorizaciones que se hayan derivado a partir de la concesión minera, tal forma que se debe de esperar hasta que se subsane la consulta que fue realizada y la misma que fue discriminatoria para las mujeres indígenas. A su vez, se debe de nuevamente coordinarse. No, la pregunta era muy sencilla. ¿En esos amparos se ha ordenado más allá de que se reponga la consulta? Independientemente de en este caso del que usted cita, donde sí efectivamente quedó suspendida o nulificada, bueno, suspendida en parte la licitación, ¿se ha ordenado más allá de actos de que se reponga la consulta? En los mismos amparos que ustedes han citado. Gracias por su pregunta, honorable ministro. Gracias, secretaria, por el tiempo. Si bien en los amparos citados no se encuentra más allá de que se reponga la consulta, es menester que se tome en cuenta la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres. Por lo tanto, es por eso que se solicita que se coordinen con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que es el órgano con la capacidad técnica otorgada por la ley para poder determinar si la consulta tiene que ser… ¿Es autoridad responsable ese instituto aquí? ¿Perdón? ¿Es autoridad responsable? El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas no es una autoridad responsable. Y una pregunta, de acuerdo a la técnica de amparo, ¿nosotros podríamos ordenarle a una autoridad que no fue parte de aquí que hiciera un acto positivo, en este caso? Gracias por su pregunta, honorable ministro. Y es que en este caso se solicita que precisamente sean las autoridades responsables quienes se coordinen con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que es el órgano que podría decidir y con quien debió de haberse llevado la consulta realizada al pueblo de la comunidad indígena Isaín. Por lo tanto… Perdón, antes de que continúe, solo quisiera yo saber si aparte de las violaciones al derecho a la igualdad y discriminación, las quejosas pues reclaman la violación a otros derechos aparte del derecho a la consulta. Gracias por su pregunta, honorable ministra. Y para poder responderla solicito 2 minutos adicionales. Si las y los colegas ministros, ministras están de acuerdo, podemos conceder los 2 minutos mismos que serán también sumados a la exposición de la contraparte. Adelante, 2 minutos. Muchas gracias. En torno a la práctica discriminatoria, las mujeres únicamente alegan la violación del derecho a la igualdad y no discriminación. Pero también hablando de las afectaciones al derecho al medio ambiente, que también fueron derivadas de esta autorización de la manifestación de impacto ambiental y de la autorización en consecuencia de la concesión minera, las quejosas también reclaman estas vulneraciones al derecho a un medio ambiente sano, las cuales han sufrido diversas afectaciones a partir del inicio de las actividades mineras, como son, y en especial la poca y la escasa recolección de la flor gaelina casmofítica, la cual las mujeres han recolectado de manera milenaria para utilizarla como una planta medicinal y a su vez como una planta para realizar viajes ancestrales. Por lo tanto, no únicamente nos encontramos ante una vulneración de los derechos de igualdad y la no discriminación, sino también del derecho a un medio ambiente sano. Tengo una pregunta. Muchas gracias, secretaria. De manera muy rápida. ¿La Semarnat tiene competencias, atribuciones para hacer este diálogo y adoptar medidas positivas en el ámbito de la consulta? Muchas gracias por su pregunta, ministro presidente. Y es que la Semarnat, en torno a una obligación constitucional, tiene esta obligación de velar porque haya una igualdad dentro de las comunidades indígenas, sobre todo la igualdad hacia las mujeres. Por lo tanto, sí tenía esta facultad de haber intervenido por medio de acciones positivas. Ahora bien, y en vista de que mi tiempo está por terminarse, solicitamos en cuanto a las afectaciones del parque eólico que se suspendan todas las actividades de este parque, se rehabilite la Piedra de Julián y se rehabiliten las rutas ancestrales mientras se realiza una consulta que cumpla con todos los parámetros. Y nuevamente, para las afectaciones de la concesión minera, solicitamos que se realice una consulta que sea en coordinación de las autoridades responsables con el INPI. Es cuanto. Juez presidente, le informo que la segunda persona en representación de las quejosas ha agotado su tiempo. Antes de comenzar, le solicito a la representación de las autoridades que indiquen la distribución del tiempo que se agregará a su exposición en virtud de que al equipo de la parte quejosa se le agregaron 2 minutos. Gracias, señor secretario. Esta representación únicamente va a tomar los 2 minutos respecto a la distribución de mi correpresentante en su intervención. Perdón, solamente para confirmar, ¿le agrego los 2 minutos a la segunda oradora?
Permítame volver a precisar, no, señora, mejor. Reconsiderando, solicitamos que se agregue 1 minuto a la primera intervención de la primera oradora y 1 minuto a la segunda intervención. Gracias. Adelante, juez presidente. Muchas gracias por las precisiones. Entonces, habiendo sido desahogada la argumentación de la representación de las quejosas, este tribunal va a escuchar la presentación de las autoridades que fueron señaladas como responsables en este juicio, por lo que le pido pueda continuar con iniciar su exposición. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, juezas, jueces que integran este honorable tribunal. Mi nombre es Yasmín Domínguez y en compañía de mi correpresentante, Luis Aguilar, acudimos al presente juicio de amparo en representación de la Semarnat, la Secretaría de Economía y la Profepa. El presente caso aborda la implementación de 2 proyectos, la concesión minera en el Cerro Canquín y la construcción del parque eólico en la región Araminta, derivado de que la concesión minera otorgada por la Secretaría de Economía permitió la extracción de Mexicalita del Cerro Canquín en favor de la empresa minera MAPE. Ante ello, la parte quejosa alega afectaciones culturales y ambientales en perjuicio del pueblo izaín. Por otro lado, la construcción del parque eólico se implementó en el marco del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de cambio climático. Para ello, se contrató a la empresa Armonía con la Naturaleza, responsable de su construcción. Ante estas actuaciones, la parte quejosa alega vulnerado sus derechos al territorio, a la consulta, así como al no ser desplazada. Precisado lo anterior, esta representación abordará 3 apartados. En primer lugar, lo correspondiente a la procedencia de este juicio de amparo. En segundo lugar, daré contestación a los alegatos vertidos en el marco de la actividad minera y finalmente mi correpresentante abordará lo relativo al parque eólico, así como las rutas de tránsito. Es por lo anterior que solicito la venia de este honorable tribunal para poder continuar. Gracias. Dando inicio al primer apartado de procedencia, esta representación advierte de una lectura integral de la demanda de amparo que en el marco de las actividades mineras que la parte quejosa alega la inconstitucionalidad de la consulta indígena realizada por la Semarnat, ante lo cual se actualiza un consentimiento tácito del acto reclamado, pues de conformidad con el artículo 61, fracción 14ª de la Ley de Amparo, un acto será consentido tácitamente cuando no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos establecidos por la ley. Esto es, de acuerdo al artículo 17 del mismo ordenamiento, 15 días. En el presente caso, la consulta indígena realizada por la Semarnat finalizó en noviembre de 2020, fecha en que el Consejo Decisor transmitió el consentimiento hacia esta dependencia para el inicio de la actividad minera. Sin embargo, el juicio de amparo fue promovido hasta el 3 de septiembre de 2021, esto es 10 meses después. Es por ello que esta representación afirma que se actualiza el consentimiento tácito del acto reclamado y en consecuencia se solicita se declare la improcedencia y el eventual sobreseimiento. Perdón, sí. Pero una de las cuestiones que están alegando en este caso la parte quejosa es que tiene embebida una discriminación esa consulta. Y la discriminación, mientras se siga prolongando en el tiempo, pues no podríamos nosotros establecerla directamente que se concluye o fenece en un término indicado. Es decir, para nosotros decir que efectivamente se aplica el término de 15 días es porque la consulta nada más fue por otras cuestiones, pero lo que está embebido, y es nada más una pregunta de sí o no, ¿está embebido una cuestión de discriminación sobre la consulta? No, su señoría. Pues justamente si no, de no actualizarse la causal antes referida, esta representación apertura el estudio de fondo donde acreditaré que la consulta indígena realizada por la Semarnat sí cumplió con el parámetro de regularidad. No, pero lo que me refiero es que la parte quejosa está aduciendo que existe una discriminación. Es un estado de discriminación, es decir, donde existe una diferencia estructural, donde pues, realmente su voz no fue tomada en cuenta por la parte de la consulta. Entonces, la consulta estaría realmente viciada y lo causante del vicio de esa consulta sigue perpetuándose y sigue presente dentro de esa comunidad, que sería un acto de discriminación. No, su señoría, pues debemos analizar que en sí la representación de la parte quejosa señala que las integrantes del Consejo Asesor no fueron tomadas en cuenta en la consulta indígena realizada por la Semarnat. Sin embargo, esta situación debemos analizarla a partir de un enfoque intercultural que, de conformidad con el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde identificar las diferencias culturales de los grupos étnicos y, en consecuencia, protegerlos, tomando en consideración sus normas consuetudinarias, valores y tradiciones. Y sobre este punto, el Comité de Derechos Humanos, en el caso Tina Sanila Aikio contra Finlandia, se ha referido a la obligación estatal
de permitir el correcto funcionamiento de las autoridades representativas de los pueblos indígenas. Perdón, pero entonces es una diferencia estructural donde existe un estado patriarcal, donde existe una discriminación constante de la mujer, entonces eso tiene que ceder directamente ante la intención de la representación que tiene esa comunidad indígena, es decir, el protocolo que aún así sea o no sea vinculante, y los demás casos siempre pintan una línea de que si efectivamente existe una violación flagrante de derechos humanos, no podemos nosotros ser indiferentes a esa violación de derechos humanos, y la violación aquí de derechos humanos es directamente de que existe una discriminación constante, en este caso a las mujeres. Y perdón, y aquí viene mi pregunta. Entonces, lo que usted está diciendo es que siempre va a preceder la identidad cultural y la forma de organización de esa comunidad indígena sobre la discriminación constante que sufren estas mujeres en esa comunidad. No, su señoría, esta representación es consciente que si bien el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, contemplado en el artículo 2º, apartado A constitucional, y los artículos 5 y 8 del Convenio 169 cuentan con limitaciones, referentes al respeto de los derechos humanos, así como la dignidad e integridad de las mujeres. Sin embargo, permítame de forma preliminar precisar que las autoridades tienen la obligación de conformidad con el amparo en revisión 631/2012, así como en el caso Quichua de Sayaco contra Ecuador, de cumplir 4 características respecto a las consultas, entre ellas que sean culturalmente adecuadas y de buena fe, lo que exige de las autoridades tomar en cuenta los métodos tradicionales en que los pueblos indígenas toman sus decisiones a través de sus autoridades representativas y ante ellas generar acuerdos sin que medie coerción alguna para obtener el consentimiento libre, previo e informado. Ahora, en el presente caso, de conformidad con el párrafo 16 de la plataforma fáctica, la Semarnat, al iniciar el procedimiento consultivo, identificó de forma preliminar a las instituciones representativas del pueblo Isaim. Por un lado, el Consejo Asesor, integrado por 9 mujeres notables de cada comunidad, y por el otro lado, el Consejo Decisor, también órgano representativo, legitimado para deliberar en los asuntos que competen a ambos consejos. Asimismo, debemos tener presente que la Comisión Interamericana, en sus informes temáticos sobre la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales, así como los derechos de las mujeres en las Américas, ha referido que implementar un enfoque de género junto con un enfoque intercultural en los procedimientos de consulta permite identificar la situación específica de las mujeres indígenas y, en consecuencia, permitir o promover que éstas puedan participar en los procesos de deliberación respecto a la toma de decisiones referente a su vida comunitaria. En el presente caso, la Semarnat, posterior a identificar a las instituciones representativas, aplicando una perspectiva de género, pudo identificar que al interior del pueblo Isaim no se actualizan situaciones de exclusión de las integrantes del Consejo Asesor. Perdón, parafraseando lo que usted acaba de decir, en este caso las mujeres forman parte de las decisiones que toman, es decir, pueden influir directamente en la decisión, ¿son tomadas en cuenta en la decisión? Su señoría, las integrantes del Consejo Asesor cuentan con una participación activa y, por lo tanto, sí se involucran en los procesos de deliberación interna, pues de forma contraria no podrán ni emitir sus votos ni sus puntos de vista. Pero vamos a ver, ¿cuántos votos fue del Consejo Decisorio? A favor, 6-3, ¿no? 7. No, ¿el Consejo Decisorio? 6. 6. Hubo 3, en este caso 3 hombres en contra. ¿Y el de mujeres? 7-2. O sea, hubo 7 votos en contra. Entonces, ahí dónde fueron tomadas o dónde fueron escuchadas y dónde formaron parte de esa decisión. Porque supongamos, en un proceso democrático, si sumamos todos los votos, ¿cuánto quedarían? Si no mal me cuento, son 10 votos en contra, ¿y cuántos serían a favor de que no se realizara? Su señoría, permítame precisar que la forma, en este caso, que toman las decisiones al interior del pueblo Isaim y distribuyen sus competencias, corresponde a un factor organizacional que se ha gestado de forma tradicional al interior del pueblo Isaim. Abogada, perdón la interrupción, 2 preguntas. La primera es si durante el levantamiento de peritajes y las consideraciones de impacto ambiental en el territorio consideraron los conocimientos propios del pueblo con sus experiencias y ciencia propia para determinar cuáles iban a ser los impactos negativos. Y la otra pregunta es si la consulta la realizaron desde el momento en que el proyecto estaba en diseño. Discúlpeme, señora, ¿estaba en qué, perdón? ¿Me podría repetir? En diseño, desde el momento del diseño del proyecto. Sí. Contestando a su primera pregunta, su señoría,
De la plataforma fáctica se advierte que durante el procedimiento consultivo, específicamente en las preguntas aclaratorias 21 y 32, las autoridades estatales se auxiliaron de traductores para poder tener una comunicación entre la autoridad estatal y las autoridades representativas, y de esta manera el pueblo izaim pudiera tener conocimiento de los alcances, así como del contenido de la Perdón que la manifestación. interrumpa. Entiendo que se apoyaron de traductores para que el pueblo indígena tenga conocimiento de los alcances, pero estoy hablando en el sentido contrario. La empresa y las instituciones tenían conocimiento desde los impactos y alcances que estaba viviendo la comunidad, tenían esa comprensión desde su propia cosmovisión, desde su propia vivencia, ya que eran quienes estaban viviendo en el territorio y quienes también detentan conocimientos y ciencia propia. ¿Eso se consideró? Su señoría, de la plataforma fáctica no se advierte de forma específica que las autoridades indígenas hayan dado cuenta de esas especificidades a la autoridad, a la Semarnat. Sin embargo, la Semarnat estuvo durante el proceso de deliberación interna abierta en una apertura para responder las dudas que surgieran o inquietudes que surgieran al interior del pueblo izaim respecto a la implementación del parque. Disculpen, me permito corregir, respecto a la implementación de la actividad minera. Y en ese sentido, respecto a su segunda pregunta, efectivamente, la consulta indígena fue realizada previamente antes de la implementación del proyecto. Es por eso que incluso esto nos permite determinar que la consulta cumplió con el elemento de ser previa. Y en ese sentido, retomando mi hilo argumentativo respecto a que la Semarnat implementó tanto el enfoque de género en el procedimiento consultivo, pudo identificar que efectivamente las integrantes del Consejo Asesor cuentan con una participación activa en los procesos deliberativos y que incluso el Consejo Asesor funge como un consejo decisorio en los asuntos de su estricta competencia. Esto es, los relativos a las pautas de cuidado. Y es que, permítame insistir, que en este sentido podemos observar que la forma en que se organizan al interior corresponde a un factor tradicional que, de conformidad con puntualmente la pregunta aclaratoria número 69, les permite ejecutar el llamado de la madre naturaleza, lo que les permite ejercer su derecho a la libre determinación. Y es ante estas situaciones que, de conformidad con el artículo 5 del convenio 169, impera la obligación estatal de respetar la integridad de sus valores y de sus prácticas tradicionales. Pues en ese sentido, la Semarnat respetó el derecho a la libre determinación realizando una consulta una consulta indígena en cumplimiento con los elementos de buena fe y culturalmente adecuada. Disculpe. Y en congruencia. Disculpe la interrupción, una pregunta. Empezamos a discutir sobre el fondo a raíz de la pregunta sobre la manera en que se relacionaba la igualdad y no discriminación y si esto podría afectar de alguna forma el plazo de 15 días para la promoción del amparo. Y dice usted, se debe desestimar o es extemporáneo, es un acto consentido porque rebasó los 15 días. El propio artículo 17 de la Ley de Amparo en su fracción tercera establece que cuando se afecten núcleos de población comunal será el plazo de 7 años. Y asumo que usted considera que ese artículo, esa fracción, no es aplicable. ¿Puede decir por qué? Así, su señoría, pues de conformidad de la plataforma fáctica se advierte que el pueblo izaim no le es aplicable la ley agraria, puesto que no se constituye como en la ley de amparo. Permítame corregir, esa fracción del artículo 17 de la ley de amparo, pues no está reclamando la protección de su territorio mediante las figuras que regula la ley agraria, en este caso, como una comunidad ejidal o como las figuras que… ¿Y no sería un grupo de… Un núcleo de población ejidal. ¿No sería una propiedad comunal, la propiedad indígena? Su señoría, de la plataforma fáctica se advierte que la parte quejosa solicita el reconocimiento, en todo caso, del territorio, no así de la propiedad de tal porción territorial mediante títulos de propiedad. Y en ese sentido no podría ser aplicable la fracción que refiere del artículo 17 de la Ley de Amparo. Teniendo en claro lo anterior,
Esta representación es entonces que señala que la Semarnat, al respetar el derecho a la libre determinación en cumplimiento con una consulta culturalmente adecuada y de buena fe y en congruencia con un enfoque de género e intercultural y de interculturalidad, evitó intervenir en los procedimientos deliberativos. ¿Puedes explicar el requisito de buena fe de las consultas? Claro que sí, su señoría. De conformidad con el amparo en revisión 134/2021, el elemento de buena fe exige de las autoridades generar acuerdos de forma libre, es decir, que donde no medie coerción alguna para obtener el consentimiento libre, previo e informado. En ese sentido, la Semarnat, en atención a este requisito, generó acuerdos con el Consejo Decisor, puesto que este es la máxima autoridad representativa y legitimada por el mismo pueblo para deliberar en los asuntos que competen a ambos consejos, y en consecuencia pudo obtener el consentimiento libre, previo e informado para la ejecución de la actividad minera. Entonces, ¿ustedes considerarían que, en este caso Semarnat, si la autoridad actuó de buena fe, no obstante está viendo que existe una diferencia estructural dentro de esa comunidad donde la mujer es discriminada y no tiene poder en las decisiones, donde el Consejo Decisorio nada más está integrado por puros hombres? Entonces, para ustedes considerarían, y nada más una pregunta de sí o no, ustedes dirían que ahí, no obstante que la autoridad, en este caso Semarnat, actuó y vio que el Consejo Decisorio nada más estaba integrado por puros hombres y que las mujeres no tenían poder de decisión en esa comunidad, ¿eso es un actuar de buena fe? ¿Sí o no? Sí, su señoría, puesto que recordemos que esta situación no debemos analizarla desde una perspectiva occidental, sino empleando un enfoque intercultural que da cuenta para reconocer las diferencias culturales que ejercen las comunidades étnicas, como en este caso el pueblo Isaín. La forma en que se organizan y toman sus decisiones corresponde a un factor cultural ante el cual la Semarnat, como una autoridad estatal, debe respetar. De forma contraria, y estaríamos hablando de que tendría la posibilidad incluso de violentar el derecho a la libre determinación en atención a lo que solicita la representación de la parte quejosa, es decir, empleando medidas afirmativas. Perdón, tendientes para cerrar, y nada más una pregunta muy sencilla. Entonces, para ustedes, si existe como Estado, como representantes del Estado, existe una diferencia estructural donde la mujer es discriminada y eso está bajo el amparo de la libre determinación de los pueblos, ¿hay que respetarla, sí o no? No, su señoría. Debemos recordar que el derecho a la libre determinación cuenta con limitaciones, como en este caso el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, he dado cuenta que de acuerdo a las condiciones fácticas, al interior del pueblo Isaín no se generan situaciones de exclusión de las integrantes del Consejo Asesor, pues de acuerdo a sus métodos tradicionales y sistema normativo consuetudinario, participan en ciertos momentos de acuerdo a su competencia. Y en ese sentido, la Semarnat no puede involucrarse o modificar la estructura de organización tradicional. Abogada, ¿usted considera que hay participación política plena cuando se tiene voz pero no se tiene voto? Su señoría, en ese sentido, esta representación no lo considera de esa manera. Sin embargo, debemos tener presente que en este caso los derechos políticos electorales no son materia de un análisis, puesto que la Semarnat es evidente que como autoridad ambiental no es competente para analizar esos derechos, en todo caso al interior de las comunidades. Y es en ese sentido que… Tengo una pregunta de seguimiento. Las mujeres no participan en el Consejo Decisor. Señaló usted que la libre determinación admite ciertas limitaciones, concretamente se refirió al respeto de los derechos humanos. ¿No debería la autoridad, en este caso que validó la consulta, asegurarse de que había una justificación cultural siquiera para pues justificar que las mujeres no participen en este consejo? ¿Se aseguró, consta en los hechos que se aseguró de que había una justificación cultural de suficiente peso para justificar esta diferencia de trato? Su señoría, de conformidad con la pregunta aclaratoria número 69, el Consejo Decisor ha establecido que como autoridad legítima para que cuenta con la última palabra en los asuntos que competen a ambos consejos, que la forma de organización del pueblo Isaín es en función de atender el llamado directo de la madre naturaleza, y el modificar esa situación afectaría en su tradición ancestral de una forma
sumamente profunda. Sí, pero ¿qué significa el llamado directo de la madre naturaleza? ¿El Estado aseguró qué significaba o simplemente se asumió una concepción estereotipada de que las mujeres no podrían participar en la toma de decisiones de más alto rango en el pueblo? Su señoría, ¿podría reformularme su pregunta, por favor? Sí. La respuesta que usted dio se refiere a que hay una justificación en que es un llamado directo de la madre naturaleza. ¿Qué significa eso en términos de la concepción cultural o cómo la autoridad se asegura de que esta justificación no resulta una visión estereotipada conforme a las cuales las mujeres no participarían en estas decisiones que son del máximo nivel en el pueblo? Su señoría, debemos tener presente que si bien de la plataforma fáctica no se advierte que la Semarnat de forma concreta haya analizado una justificación cultural, sin embargo podemos advertir que es un factor tradicional en el que la Semarnat, permítame insistir, no puede involucrarse ni modificar, pues estaríamos frente a un acto de vulneración a su derecho a su autonomía y libre determinación. Pero usted indicó que si hay un límite a la autodeterminación, entonces la Semarnat estaría obligada a analizar si esos límites están en el asunto concreto antes de validar una consulta de ese tipo y sobre todo atendiendo a los comentarios que hizo la ministra Gamboa. Si bien, su señoría, la implementación del enfoque de género realizado por la Semarnat dio cuenta que, de acuerdo a las condiciones fácticas, no se están vulnerando derechos humanos al interior del pueblo isaí, y en ese sentido no habría por qué, no se actualizaría una justificación para delimitar el derecho a la libre determinación, máxime que la Semarnat como autoridad administrativa esté impedida para realizar dicho ejercicio limitativo, pues de conformidad con el amparo en revisión 1041/2019 se ha establecido que únicamente cuando las y los integrantes… Terminó el tiempo. Juez presidente, le informo que la primera persona en representación de las autoridades ha agotado el tiempo de su exposición. Muchas gracias, secretario. Solicito a la segunda de las personas que va a actuar en representación de las autoridades señaladas como responsable pueda acercarse al podio. Adelante, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, juezas que integran este alto tribunal. Mi nombre es Luis Aguilar y con la finalidad de continuar con el hilo argumentativo previamente vertido por mi correpresentante, a continuación daré respuesta a los alegatos por la construcción del parque eólico, el segundo gran proyecto. En primer lugar, me referiré al recurso administrativo presentado ante la Semarnat para, en un segundo momento, abordar la actuación de la Profepa ante la destrucción de la Piedra de Julián. Por ello, solicito la veniencia de este alto tribunal para poder dar inicio con mi intervención. Muchas gracias. En primer lugar, el recurso administrativo presentado ante la Semarnat nos presenta dos problemáticas principales. En primer lugar, sobre la alegada omisión de realizar una consulta al pueblo isaí. Y por otro lado, sobre la obstaculización de sus rutas de paso. Respecto a este primer punto, la pregunta que debe resolver este tribunal es si la Semarnat tenía la facultad de llevar a cabo una consulta indígena con el pueblo isaí, a lo cual nuestra representación sostiene que no. Para poder fundamentar lo anterior, es indispensable establecer cuáles son las facultades de la Semarnat, tratándose de un proyecto de la industria eléctrica, como lo es un parque eólico. No hay lugar a dudas, sus señorías, que la Semarnat tiene la obligación de dar cumplimiento a lo que establece la normativa ambiental, en específico la LEGEPA y su reglamento en materia de impacto ambiental. Sin embargo, todo acto exigido fuera de ella estará imposibilitado de realizarlo, en virtud… Perdón, entonces me está diciendo que en este caso no había obligación de hacer una consulta por parte de Semarnat. Pues, y me pregunta, ¿la Semarnat podría hacer consultas? Consultas públicas de conformidad con el artículo 34 de la LEGEPA, su señoría. Pero una consulta indígena, que es lo que nos está solicitando la representación de la parte quejosa, es simplemente ilegal. Pues de conformidad con la ley de la industria eléctrica, artículo 119, la autoridad encargada de llevar a cabo la consulta indígena en proyectos de la industria eléctrica es la Secretaría de Energía, no la Semarnat, criterio que además ha sido reiterado por este alto tribunal en los amparos en revisión 600/2018 y 601/2018, ambos relativos a la construcción de un parque eólico,
donde las comunidades indígenas alegaban una afectación a su derecho a la consulta, atribuido tanto a la CENER como a la Semarnat. Sin embargo, esta Corte… ¿Me puedes decir los actos reclamados en esos dos amparos? En ese amparo, su señoría… En los dos amparos que acabas de citar. Ambos son hechos idénticos, en donde derivan de la construcción de un parque eólico… Y los actos reclamados, porque ahí se vienen las obligaciones a las autoridades. A todas las autoridades que fueron llamadas a ese juicio de amparo se les reclamaba no haber brindado información relativa al proyecto, tanto a la Semarnat como a la Secretaría… ¿El proyecto en los amparos a quién estaba a cargo? de una ¿De empresa… Semarnat o de la otra secretaría? Su señoría… En esos amparos, porque lo estás En ese citando tal amparo, cual. la consulta estaba siendo… No, me refiero, si conoces, si leíste en este caso el precedente, ¿a quién se le había encargado, a quién se le estaba reclamando en este caso la consulta? Es decir, ¿de quién era el proyecto? El proyecto, su señoría, se especifica que es una empresa. Sin embargo, la consulta fue realizada por la Secretaría de Energía y la parte quejosa alegaba que no haber brindado información se configuraba también una violación atribuible a… Pero era todo el acto y todo eso amparo gira hacia la Secretaría de Energía, no directamente a Semarnat. Efectivamente, su señoría. Sin embargo, lo Entonces, importante… ¿cómo estamos citando un precedente donde no vincula directamente a Semarnat, sino estaba la Secretaría de Energía, que era la que estaba encabezando ese proyecto en ese amparo? Porque en materia de procedencia, su señoría, la Corte resuelve un aspecto que resulta totalmente imprescindible para… ¿Y aquí el proyecto a cargo de quién está? La construcción está a cargo de la empresa Armonía con la Naturaleza. ¿Y quién otorgó la licitación? Esa información no se nos brindó en los hechos del caso, solamente se menciona que en relación a la Semarnat recibió la manifestación de impacto ambiental, más no que la Semarnat otorgó la licitación, su señoría. Es por ello que nuestra representación sostiene, con base en la propia ley de la industria eléctrica y en los precedentes mencionados, en donde la propia Corte, con fundamento en la ley de la industria eléctrica, mencionó que la única autoridad encargada de llevar a cabo una consulta indígena en proyectos de la industria eléctrica es la Secretaría de Energía, y por ello, su señoría, determinó dejar firme el sobreseimiento contra la Semarnat, pues no es una autoridad facultada en este tipo de proyectos. Por ello, lo que debemos preguntarnos entonces, ¿cuáles son las facultades de la Semarnat tratándose de proyectos de la materia de la industria eléctrica? Podemos advertir principalmente dos, con fundamento en la Ley General de Equilibrio Ecológico, artículos 28, 30 y 35, que puede recibir, evaluar y, en su caso, autorizar las manifestaciones de impacto ambiental, tal y como sucedió en el presente caso, y que consta en los párrafos número 14, 13 y en relación con el 24, 26, inciso A. Y por otro lado, la segunda obligación que podemos advertir es la realización de una consulta pública, con fundamento en el artículo 34 de la LEGEP. Si bien pudiera dar lugar a confusión la existencia de una consulta pública y la consulta indígena, ambas presentan matices diferentes. En primer lugar, la consulta en los pública… hechos, nada más, es que no me queda un poco de duda, perdone que reitere. En los hechos, ¿la Semarnat consultó al pueblo? Al pueblo Isaí no, señoría. La Semarnat no. ¿En ninguna parte lo consultó? ¿No hubo consulta directamente a Semarnat? No, señoría. Al pueblo Isaí no. Lo que se señala en el párrafo número 13 de los hechos del caso es que se llevó a cabo una consulta con los municipios aledaños y con relación al párrafo número 24 de los hechos del caso, tuvo lugar en territorio no indígena. Es decir… Tengo una pregunta. El párrafo 13 que usted señala indica que Semarnat fue quien autorizó finalmente el proyecto, con base en el estudio que le fue entregado por esta empresa. ¿Qué no Semarnat tendría algunas obligaciones antes de autorizar el proyecto, de que este estudio pues fue bien realizado? Lo que ¿Tiene esta obligación Semarnat? Efectivamente, su señoría, de conformidad con el artículo 35, podemos advertir que una vez que la Semarnat reciba los estudios de impacto ambiental, deberá evaluarlos para poder determinar si ambientalmente hablando el proyecto es viable. Y los estudios, pues en este caso para la implementación de un parque eólico, ¿son estudios estrictamente sobre impacto ambiental o también sobre impacto social? Tenemos que advertir una diferencia, señoría. Los estudios de impacto ambiental están a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat, pero también existen estudios de impacto social a cargo de la Secretaría de Energía, con fundamento en los artículos 118, 119 y 120 de la Ley de la Industria Eléctrica. Es decir,
podemos constatar que en el marco de la construcción de un parque eólico no solamente está involucrada la Semarnat, sino también la CENER, e incluso con fundamento en el artículo 130 y 131 de la misma ley, la Comisión Reguladora de Energía. Pero no la Semarnat tiene que consultar dentro de sus facultades, lo que le toca, tiene que hacer una consulta directamente si va a tener un impacto sobre el pueblo indígena, en este caso en materia ambiental. No, su señoría, tal y ustedes así tal cual sostienen que no, la Semarnat no hace consultas a pueblos indígenas sobre impactos ambientales o cualquier impacto ambiental que pueda hacer su comunidad. Así es la postura de este caso de Semarnat, que ellos nunca hace consultas. En proyectos de la industria eléctrica, su señoría, efectivamente no tiene la facultad para llevar a cabo dicha consulta indígena. Pero aún así, aunque él va a emitir un impacto, va a emitir un certificado o algo que tenga impacto sobre la comunidad y la consulta, y no tiene obligación de consultarla. En esta materia, no. Pero, sin embargo, podemos citar el amparo en revisión 498 de 2021, en donde esta Suprema Corte determinó la obligación de la Semarnat de consultar. Pero hay que recordar que se casa sobre la implementación de una planta de amoníaco. En cambio, que estamos ante un proyecto de la industria eléctrica. Pero es que aún así las facultades de Semarnat, si va a tener algún impacto ambiental, tiene obligación de ir y directamente hacia ese pueblo y para que, de acuerdo a, en este caso, al impacto que va a tener sobre los riesgos, el impacto ambiental, lo que puede ser esperar ese proyecto, en las facultades de Semarnat sí puede consultar directamente al pueblo antes de emitir un certificado. No, su señoría, porque si afirmamos que las... O sea, entonces, un certificado, nada más una respuesta, no. Entonces, Semarnat, aunque emite un certificado, no está obligado a consultar directamente el impacto que puede tener sobre esa comunidad. En proyectos de la industria eléctrica, no. Es que no dividamos, dentro de las facultades de Semarnat, ¿puede o no puede hacerlo, o no debe o no debe hacerlo, dentro de sus facultades consultar algún proyecto, el que sea, que vaya a tener un impacto? Porque dentro de las facultades de la industria eléctrica y Semarnat, ya es una pregunta, ¿tendría que haber una relación, una interrelación entre esas secretarías para decir un proyecto así? Efectivamente. ¿Y cada una no tendría obligación de consultar dentro de sus facultades lo que le corresponda, en este caso, a los pueblos indígenas? Efectivamente hay una interrelación entre las secretarías de Energía y Medio Ambiente. Sin embargo, tal y como se señala en el artículo 117 y 118 de la Ley de la Industria Eléctrica, la CENER tiene la obligación de informar al pueblo sobre todos los impactos que se generarán en sus derechos fundamentales y, tal y como podemos desprender de los amparos ya citados, además del amparo en revisión 213/2018, la Semarnat puede involucrarse en ese procedimiento de consulta. Sin embargo, la inconstitucionalidad de la misma siempre se debe de reclamar a la CENER, pues es la encargada de llevar a cabo ese procedimiento consultivo. Si afirmamos que la Semarnat tiene que llevar además otra consulta indígena, estaríamos hablando de dos consultas en un mismo proyecto, el de la CENER, el de la Semarnat e incluso la Comisión de... ¿Por qué eso estaría mal? En ningún precedente, su señoría, ni de esta Suprema Corte. No, pero pregunto, ¿por qué estaría mal que se hiciera una doble consulta a un proyecto que pueda afectar directamente a la comunidad indígena? Si bien no existe un precedente para poder fundamentar mi respuesta, podríamos argumentar que informar o llevar a cabo una consulta respecto a diferentes temáticas no permitiría llevar a cabo una consulta que le permita saber al pueblo un impacto global que generaría el proyecto en cuestión, su señoría. Es por eso que nuestra representación sostiene que... Abogado, una pregunta. Ustedes, bajo la Convención de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, tienen la obligación de, en la realización del impacto ambiental, asegurar la participación de los pueblos indígenas, no solamente en la parte de levantamiento de información, en la investigación, sino también en la parte de evaluación, para de esa manera asegurar el principio de interculturalidad que tiene que ver con el intercambio de conocimientos, no desde lugares únicos y verticales de saber? Efectivamente, su señoría, en este caso, el Estado tiene esa obligación en concreto. Sin embargo, en este caso estamos en un juicio de amparo, en donde las facultades de las autoridades llamadas a juicio están estrictamente delimitadas. Y en este caso, el cumplimiento de una consulta, reitero, estaba a cargo de la Secretaría de Energía. No de la consulta, de la manifestación de impacto ambiental que estaba a su cargo. Esa es una. Y la otra pregunta es, al ustedes hacer este análisis de impacto ambiental, ¿no tenían la obligación, bajo el artículo 1 constitucional, de promover
de manera clara e intercultural o idónea los resultados de este impacto ambiental a la comunidad? Efectivamente, su señoría, ese impacto sobre la cultura de los pueblos indígenas derivado de un estudio de impacto ambiental debe ser informado en una consulta pública, en una consulta indígena con el pueblo. ¿Todas las responsabilidades las tenía la Secretaría de Energía? Efectivamente, su Y señoría. la Semarnat ninguna. En el marco de la consulta indígena, efectivamente. Incluso hacer saber los resultados del estudio de impacto ambiental. Efectivamente, tal y como podemos desprender de los amparos que cité, 600-2018 y 601-2018, la consulta que lleva a cabo la Secretaría de Energía engloba estos impactos ambientales sobre la cultura de los pueblos indígenas. Abogado, ¿por qué considera que la consulta es el único medio para informar a la comunidad? En este caso, señoría, porque es una obligación contenida en el artículo 2 y también del convenio 169 de la OIT, en el cual podemos extraer que mediante el cumplimiento de los elementos que implica una misma consulta, se puede informar correctamente a los pueblos indígenas sobre los impactos que generará el desarrollo de un proyecto en cuestión. Tengo una pregunta. Si entendí bien, usted está señalando que la Semarnat no tendría que realizar una consulta indígena. Efectivamente. Pero eso contrasta con la respuesta que dio Semarnat en el párrafo 24 de los hechos, que más bien lo que dice Semarnat es que no era necesario consultar al pueblo respecto de los proyectos de la región Arminta, puesto que ésta no formaba parte de su territorio ancestral. ¿Está cambiando el argumento Semarnat en esta audiencia de lo que está señalado acá? Porque acá parece ser no que dijera que no tendría que hacer la consulta, sino más bien que no había que hacer una consulta porque no era parte del territorio ancestral. Si bien se expresa en los hechos del caso esa circunstancia de su señoría, en este caso, para poder determinar la responsabilidad de la Semarnat en el juicio de amparo, es indispensable acatar cuáles son sus facultades. Pero además, también podemos abordar el segundo elemento que se precisa en los hechos que usted me menciona, referente a que las rutas no forman parte de su territorio. Perdón, nada más una acción, y eso es de técnica de amparo. En materia de amparo, cuando la autoridad responsable niega, en este caso, el acto reclamado, o como niega ahorita ciertas facultades, pero si se desprenden de los hechos que existe un acto positivo, ¿cómo tiene que proceder directamente de acuerdo a la jurisprudencia de esta propia Suprema Corte de Justicia? No estamos sosteniendo que existe una inexistencia del acto reclamado. No, lo que me refiero es que usted está negando que efectivamente no tiene ninguna obligación de hacer una consulta, pero si de los hechos se desprende que existe o hubo la intención de hacer una consulta, ¿cómo tendría que actuar en este caso este tribunal de acuerdo a los criterios de la Suprema Corte de Justicia? ¿Tenemos que tener por que efectivamente hubo la intención de hacer la consulta, sí o no? En este caso, en los hechos, no se advierte que la Semarnat haya tenido la intención de hacer. Pero de acuerdo a la respuesta que acaba de leer nuestro presidente, sí se dice que usted no tengo que realizar la consulta porque existe porque no es parte de su territorio. Porque no es parte de su territorio, pero sin embargo no están diciendo que no existe obligación. En esta audiencia, su señoría, el primer argumento y el fundamental es atender a las facultades de las autoridades estatales. Y como argumento accesorio, a continuación demostraré efectivamente que no forma parte de su territorio ancestral y conforme al propio convenio 169 de la OIT, su señoría. Es por ello que la pregunta, que en este caso, pasando a un segundo momento argumentativo, que debe responder ese tribunal, es si las rutas pueden ser consideradas como parte de su territorio ancestral, a lo cual nuestra representación sostiene que no. Esto con fundamento en el artículo 14 del convenio 169, así como de la interpretación que de este artículo se ha hecho al respecto. En primer lugar, el artículo 14 del convenio 169 nos establece que los pueblos indígenas tienen derecho sobre las tierras que tradicionalmente han ocupado. Sin embargo, sus señorías, ¿cómo se acredita esta ocupación tradicional? Más teniendo presente que es un pueblo nómada. Este alto tribunal no ha tenido la oportunidad de dictar una sentencia al respecto sobre pueblos nómadas. Es por ello que resulta indispensable acudir a lo que han establecido otros tribunales constitucionales, interpretando este artículo del convenio 169 y sobre pueblos. ¿Usted sabe lo que determinó sobre esta cuestión de territorio la Suprema Corte de Justicia en el amparo directo 6/2018? ¿Cuál es la noción de territorio? Efectivamente. ¿Se circunscribe a un espacio geográfico físico o es más amplio? Lo que establece la Corte en ese amparo con fundamento en las sentencias de la Corte Interamericana es que abarca todas aquellas zonas que los pueblos indígenas ocupan o han utilizado. ¿Despliegue su cultura? Podemos advertir del concepto de territorio con fundamento, por ejemplo. No, la pregunta es, ¿cómo define
En este caso, territorio, de acuerdo a esta Suprema Corte de Justicia, de acuerdo al amparo directo 6/2018. Es decir, ¿la concepción de territorio se circunscribe a una acepción geográfica o es más amplio? La Corte en ese amparo lo que establece es que que los pueblos indígenas tienen una relación especial con su territorio. Es una cuestión innegable, su señoría. Sin embargo, ¿cómo? No, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué se dijo en ese amparo sobre la acepción, si el territorio nada más es una acepción geográfica o es más amplio? Respecto al territorio, podemos advertir que... ¿Qué dijo en ese amparo? Es que en ese amparo, su señoría, precisamente se establece un espacio geográfico. Sin embargo, tampoco podemos negar... O sea, en ese amparo nada más se estableció que era exclusivamente una acepción geográfica. No, sino que si bien el territorio, en primer lugar, atiende a una concepción geográfica, también debemos atender a una relación que tienen los pueblos indígenas con el mismo, señoría. ¿Con el mismo? Con el mismo territorio. Es decir, la relación de interdependencia que existe entre los pueblos indígenas y su territorio. Representante, a mí llama la atención que tanto la representación de la parte quejosa como de las autoridades responsables utilizan el mismo fundamento para llegar a conclusiones distintas, y es el artículo 14 del convenio 169 de la OIT, y dicen acá, así lo entendí, como el artículo 14 se refiere a los pueblos nómadas, pues deben de incluirse las rutas. Entonces parece que se está interpretando de manera distinta, porque usted dice que con base en este artículo, en esa misma disposición, las rutas no son parte del territorio. En primer lugar, su señoría, ese artículo 14 nos establece en su primer párrafo que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras que tradicionalmente han ocupado, y posteriormente nos indica que se deberá prestar especial atención al uso de tierras por parte de pueblos nómadas, mas nunca indica que las rutas de los pueblos indígenas puedan ser consideradas como parte de su territorio. Una consulta sobre la consulta. De acuerdo a la jurisprudencia del sistema interamericano, ¿la consulta previa solamente debe ser realizada cuando se afecte el territorio o también cuando se afecten los intereses o derechos de los pueblos indígenas? Incluso, su señoría, con fundamento en los estándares del sistema interamericano, por ejemplo, Kichiwa de Sarayaco, e incluso esta propia Corte, en el amparo ya multicitado de Topolobampo, estableció que la consulta debe ser llevada a cabo a toda medida estatal que sea susceptible de afectar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y no únicamente podríamos restringirlo a una excepción de territorio. Por ejemplo, un caso más en concreto, los casos de soya transgénica, el 410/2015, la actividad a desarrollar no estaba dentro del territorio de la comunidad indígena, sino que se iba a desarrollar. En este caso, escuchamos el argumento de que las rutas son peregrinaciones. ¿No habría una afectación a los derechos culturales y debería haberse hecho consulta? La consulta, su señoría, como ya reiteré, en todo caso es una atribución de la Secretaría de Energía, y por ello la Semarnat en este caso no tiene una responsabilidad, y por ende no se puede decretar su responsabilidad mediante el juicio de amparo. Y respondiendo a su segunda pregunta respecto al aspecto cultural de las rutas, tal y como se indica en el párrafo número 6 y 7 de los hechos del caso, lo que les permite perpetuar al pueblo su cosmogonía es llegar a sus 4 destinos sagrados, que incluyen el Cerro Canquín, Cerro Cisco y las tierras bajas del río Nandi y lago Sorafito. Dichos lugares, nuestra representación incluso, ni tan siquiera pone en debate si forman parte de su territorio. Sin embargo, simplemente ocupan tierras para llegar, y las ocupan una vez al año. Además, como se indica en el párrafo número 8 y 14 de los hechos del caso, en vista de que mi tiempo ha finalizado, es cuanto, señorías. Pues, presidente, le informo que la segunda persona en representación de las autoridades ha agotado el tiempo de su exposición. Muchas gracias, secretario. Una vez escuchadas ambas partes en el presente asunto, me permito solicitar al representante de la parte quejosa pueda pasar al podio para que pueda ejercer su derecho de réplica por 5 minutos. ¿Es correcto? Muchas gracias, ministro presidente. Primeramente, respecto al sobreseimiento respecto de la concesión minera, es muy importante recordar que existe una consulta que es viciada, y tal vicio se deriva de una discriminación que sufren las mujeres indígenas del Consejo Asesor, de tal forma que en este caso en particular no debe de proceder dicho sobreseimiento. La representación contraria también afirma que ha empleado la perspectiva de género, habla de un enfoque de género y una perspectiva intercultural. Sin embargo, es inaudito que consideren que a partir del empleo de este enfoque de género se haya determinado que las mujeres no sufren de ningún tipo de vulneración de sus derechos humanos,
pues como bien se ha planteado por esta representación, las mujeres no gozan de una participación política efectiva y conforme a ello no nos encontramos ante una perspectiva de género que debió haber sido empleada por la Semarnat, quien fue la encargada de llevar a cabo la consulta a la comunidad indígena Isaim. También es muy importante que se habla de un correcto funcionamiento de las autoridades indígenas para poder asegurar el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, en la misma organización política se contiene una práctica discriminatoria que vulnera los derechos humanos de la igualdad y la no discriminación de las mujeres indígenas, de tal forma que nos encontramos también ante una omisión por parte de las autoridades. Y con tal motivo, esta representación invita a las autoridades responsables a que pasen un test de escrutinio estricto en conformidad con lo establecido en el caso Pavés contra Chile de la Corte Interamericana, del cual se desprende que le corresponde la carga probatoria a las autoridades respecto de las discriminaciones y las vulneraciones de derechos humanos. Con tal motivo, no podrán pasar del escalón de la medida necesaria que se plantea en este test de escrutinio estricto, en vista de que las autoridades hayan decidido únicamente limitarse a identificar cuál era esta forma de organización política y aceptar el consentimiento otorgado por el Consejo Decisor como el único y el suficiente para darle el visto bueno a la consulta y a la concesión minera, no supone la medida menos lesiva para las mujeres indígenas, pues a su vez se encuentran vulneradas en sus derechos y mismos que son contemplados en el artículo 2, apartado B constitucional. A su vez, también dicen que se le dio la información completa a la comunidad. Sin embargo, ¿cómo podría la comunidad haber planteado sus preocupaciones cuando la misma manifestación de impacto ambiental no contemplaba las afectaciones que una concesión minera acarrea? Y esto es así, porque a partir de que se iniciaron las actividades mineras, ha habido una afectación en la flor gailina, que es muy importante para la espiritualidad de la comunidad. Y sin embargo, en la manifestación de impacto ambiental no se realizó ningún estudio en torno a la afectación que podría haber, considerando que las actividades mineras conllevan una afectación del suelo, siendo entonces que también el empleo de la sustancia naranja 25, que es utilizada por la empresa minera Maple, contiene elementos que son tóxicos, como son los metales pesados, el ácido sulfúrico y el cobre, todos elementos que conllevan a una afectación del medio ambiente por ocasionar que haya impactos negativos en la supervivencia, la fertilidad de las especies. Por lo tanto, las mismas mujeres que también eran las mismas que estaban preocupadas por las afectaciones que habría en el ecosistema, pues tampoco se les dio esta oportunidad de plantear las mismas, pues no fueron escuchadas por las autoridades. Las propias autoridades han afirmado que la libre autodeterminación de los pueblos tiene límites y los mismos límites son el respeto de los derechos humanos. Y en particular, de este caso, estamos hablando del respeto de los derechos de igualdad y no discriminación. Finalmente, con respecto a lo planteado de la obligación de realizar la consulta, si bien la Secretaría de Energía era la encargada, hay que tomar en cuenta lo establecido en el amparo en revisión 213-2018, que señalan que la Semarnat pudo violentar este derecho de consulta, pero no lo hizo porque exigió que en la propia manifestación de impacto ambiental se realizara dicha consulta. Y en este caso no se advierte que la Semarnat haya solicitado que se realizara la consulta a la autoridad competente. Es cuanto. Juez presidente, le informo que la parte quejosa concluyó con su réplica. Muchas gracias. A continuación se solicita a una de las personas que representan a las autoridades señaladas como responsable pueda pasar al podio para ejercer su derecho de dúplica hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señoría. Nuestra representación desea hacer uso de su derecho de dúplica. En primer lugar, para puntualizar dos circunstancias fundamentales. La parte quejosa en esta réplica incorpora argumentos nuevos que no dijo en su primera intervención, referente a un test de escrutinio estricto y a lo referente a la sustancia naranja 25, cuestión que está prohibida por el reglamento de esta competencia. Aún así, respondiendo a lo que nos plantea respecto a la consulta indígena en el marco de la actividad minera, es indispensable establecer que lo que nos solicita o lo que nos pretende solicitar la parte quejosa es que la Semarnat se involucre y cambie la esfera de la estructura representativa del pueblo isaí, lo cual implicaría modificar una estructura que tiene desde tiempos inmemoriales
y por lo tanto podríamos llegar a considerarlo como una asimilación forzada bajo una visión occidental de lo que entendemos por el derecho a la no discriminación. Y por último, dando respuesta a lo que nos plantea respecto al parque eólico y la consulta indígena, el amparo que nos trae a colación, el 213/2018, incluso nos sirve como autoridad responsable para fundamentar que la autoridad que debe de llevar a cabo dicha consulta es la CENER, pues en ese caso se analizó si la Secretaría de Energía había cumplido o no con su obligación de llevar a cabo una consulta con las comunidades indígenas. Es por ello que aún más eso reafirma la postura de nuestra representación al sostener que la Semarnat no es una autoridad encargada de llevar a cabo una consulta con el pueblo iseño, sino que en todo caso le correspondía a la Secretaría de Energía y por ende debe dejarse firme la sentencia de la jueza de distrito y en consecuencia negar el amparo a la parte quejosa. Sin nada más que agregar, sus señorías, es cuanto. Que en la representación de las autoridades agotó el tiempo de su réplica. Muchas gracias. En virtud de haberse agotado las intervenciones de ambas partes, vamos a dar paso a la deliberación. Secretario, me permito solicitarle realice las gestiones conducentes, por favor. Con gusto, su señoría. Solicito a las personas en esta sala ponerse de pie. El tribunal va a deliberar. Honorables miembros del jurado, pueden pasar a la sala de deliberación. Por favor, todas y todos de pie para recibir a las personas del jurado. Estimadas representaciones de ambas partes, pueden tomar asiento. La Corte ha deliberado. A continuación, se les brindará la retroalimentación respectiva. Esta Secretaría cede la palabra a las personas que integraron el tribunal. Muchas gracias. Vamos a comenzar dando la retroalimentación. Entonces, me permito, en primer lugar, dar la palabra a Fátima Gamboa Estrella, que nos ha acompañado como ministra en este ejercicio. Hola, pues buenas tardes. Antes que nada, pues felicidades. Creo que ambos equipos lo hicieron muy bien. Creo que nos tenemos que presentar un poquito aquí. Pues yo soy Fátima Gamboa, soy una mujer maya de Yucatán. Abogada y directora de X Justicia para las Mujeres, una organización feminista. Y bueno, en tanto la retroalimentación, pues creo que es necesario mantenerse firme en el hilo argumentativo que se da aún ante el embate de las preguntas. Creo que está bueno responder las preguntas, pero también volver siempre al argumento principal y que este no se pierda, ¿no? Para que tampoco se pierda el argumento. Me parece que también es importante no únicamente jugársela con un derecho en específico, sino como ubicar el espectro de derechos que están involucrados para poder tener más, pues más argumentos en caso de que uno o un derecho no sea, digamos, el fuerte. La otra es que en materia de perspectiva de género siempre es importante traer la voz de las mujeres para que haga match con el instrumento jurídico y para que también no se sienta frío, ¿cierto? Y también poder ubicar, cuando hablamos de violaciones a derechos de las mujeres, hablar de por qué es importante escuchar su voz frente a los impactos diferenciados que el contexto está presentando en los espacios territoriales y comunitarios. Entonces creo que de manera general esa sería mi retroalimentación y pues felicitarles a todas. Muchas gracias. Adelante, Melissa Zamora Vieira. Muchas gracias. Igual iniciar diciendo que es un honor ser parte de este jurado y haber sido invitada por parte de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte y felicitar por el ejercicio y a todas las personas que participaron, porque sin duda los temas que toca el caso pues son de total relevancia y vigencia en nuestro país y eso es de celebrarse que se retome en un ejercicio. Yo me presento, soy Melissa Zamora, soy abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, actualmente cocoordino el área legal. Y bueno, desde el Centro PRO acompañamos actualmente como representantes de varias comunidades indígenas en Chiapas, en Michoacán, con diferentes problemáticas, pero también en un caso en específico con temas de concesiones mineras y el impacto que tienen en la vida de la comunidad.
Y bueno, como parte de la retroalimentación, creo que es súper importante que aprovechen los espacios de las réplicas para retomar los argumentos de los equipos contrarios. Con relación a temas de precedente, bueno, también retomando esto del espectro amplio de los derechos afectados, que sean siempre desde el inicio, siempre hacer referencias a pues, las disposiciones constitucionales, con temas de citar precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre conocer los hechos del caso, creo que eso en general, y qué pasó después de que se emitieron esas determinaciones, porque creo que ahí les puede dar mucho más elementos en general para fluir con los argumentos que se presentan. Y también pues dedicar más tiempo a la última parte, pero que es fundamental, ¿no? Los efectos, los petitorios, igual para ambos equipos. Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Melissa. Continuamos con Alonso Lara Bravo. Hola, felicidades primero por estar aquí. Ya han llegado bastante lejos y eso es un gran mérito. Se ve que se han preparado muchísimo y les felicito a ustedes y a sus personas cercanas porque seguro que les han visto sufrir. Muchas felicidades. ¿Qué retroalimentación tengo? Hay que recordar que por el tipo de competencia y la posibilidad de que quienes estamos acá intervengamos en cualquier momento, lo que ustedes tienen preparado es muy relativo e inmediatamente se desvía. Inmediatamente uno entra a la discusión que te quieren poner desde acá. De ahí el mérito, por ejemplo, de centrarse, recordar siempre en qué estaba uno, echarse la pregunta y seguir. Pero si uno llega pensando acá que va a aventarse un speech inolvidable de 20 minutos, pues se te va a frustrar a los 2, 3. Entonces, eso bien metido en la cabeza. Otra cosa, la elección de temas. Analicen ustedes qué es lo más fuerte que pueden tener, sea la parte que les toque. No el tema que más les guste, ni el que les parezca más interesante académicamente, no, que es lo más fuerte. En el litigio ganan las razones de peso, no lo sexy académico. Así es que hagan bien su evaluación. Los precedentes, hay que pensar qué hacer con los precedentes, hay que saber qué dice una sentencia, pero cómo lo utilizo y hacia dónde lo llevo. Eso es bien importante porque si no nos convertimos en meras repeticiones de lo que dice una sentencia. Y la pregunta siempre es, bueno, ¿y esto qué para el caso? Véanlo como materiales normativos y utilícenlos con libertad. Y respecto del protocolo de actuación, surgieron preguntas acerca de si era vinculante o no. Esas preguntas las pueden salvar si se van al estándar. Eso es lo que hace el protocolo. Trae una serie de estándares, los pone fácil, aborda problemáticas, pero lo vinculante pues está claro que es. El protocolo no es derecho. Y ustedes ven cómo el tiempo se les acorta. Entonces, pues quieren ponerse a discutir sobre el protocolo, tal vez no. Entonces vayan por los estándares. Y felicidades de nuevo. Gracias, Alonso. Y finalmente, Pablo Francisco Muñoz Díaz. Muchas gracias. Bueno, me presento. Soy Pablo Muñoz, soy secretario de Estudio y Cuenta aquí en la Suprema Corte de Justicia, no en esta sala, sino en la sala de enfrente, y bueno, y en parte en el Pleno. Antes quiero agradecer muchísimo a la Dirección General por Derechos Humanos por la invitación y sobre todo porque estamos aquí en un recinto muy bonito. O sea, al final del día tienen que ser agradecidos y bendecidos de poder estar sentados donde estamos nosotros y donde están ustedes, porque pocos tienen la oportunidad y más que nada porque ustedes se han ganado esa oportunidad. Los consejos van a ser muy precisos, pero antes reitero la felicitación y quiero que ustedes, independientemente, se sientan orgullosos, ¿no?, por el trabajo que están haciendo, porque como bien decía Alonso, sus familias, todos lo sufren, pero nadie sabe lo que es estar parado y estar hablando con gente necia. Y a mí me tocó ser el viejito necio que les está preguntando, pero más que nada los que están parados ahí. Entonces, siéntanse plenos por lo que están logrando, porque además es el primer escalón de una gran escalera de triunfos que van a empezar a tener. Ahora, del concurso, hay que ser unas cuestiones muy precisas, y en eso quiero ser muy claro. Bien decía Alonso, ustedes tienen que tener una línea argumentativa, y bajo esa línea argumentativa tienen que estar construyendo
parte de sus argumentos y parte respondiendo las preguntas que se les van haciendo. Pero los únicos que tienen la definición de los temas que van a hablar son ustedes. Las preguntas que les hacemos nosotros no necesariamente es para sacarlos de balances, pero saber sus conocimientos generales sobre los temas. Cuando ustedes responden la pregunta, es importante que sigan la línea que ustedes ya precisaron, porque al final son un equipo y como equipo ustedes ya tienen la estrategia de cómo van a seguir y cómo van a contestar los argumentos. Entonces, por eso es muy importante que las dos personas como equipo, los dos oradores, sean precisos en contestar y regresar al punto para poder seguir con la línea argumentativa que quieren precisar. Hay veces que, como sucedió con los dos equipos, podemos ser necios sobre un tema, pero eso no implica que ustedes, que son los, vamos a llamar, los reyes en este caso, de su argumentación, sepan contestar, regresar y tratar de agotar todos los temas. Entonces, es muy importante que no hay ninguna pregunta que los pueda sacar de balance y los pueda sacar de su argumentación. Eso tienen que ser muy precisos. Otra cuestión, los temas, obviamente, no es un caso fácil, son temas complicados. Hablar de derechos humanos puede ser el todo y la nada, son temas muy, muy complejos, pero es muy importante que contesten lo que se les pregunta. Hay preguntas que nada más se pueden contestar con sí o no y ustedes ganan tiempo. Y hay preguntas que no tienen que ahondar mucho más en ello. Y por último, y creo que esto es importante que lo sepan y se sientan seguros para lo que venga y lo que sea. Cuando ustedes preparan un caso, créanme que no hay nadie que más sepa más de ese caso que ustedes. Obviamente, los que les preguntan pueden saber de derecho, pueden saber de casos similares, pueden tener ciertos estudios y pueden tener otra preparación. Pero sobre ese caso que ustedes llevan tantas horas trabajando, nadie debe saber más que ustedes. Entonces, es muy importante que eso tengan porque les va a brindar mucha seguridad cuando les pregunten algo, porque ustedes son los únicos, son los reyes de esa situación y ustedes tienen que sentirse empoderados de poder contestar lo que les pregunten, porque al final del día, los únicos que han pasado horas y horas preparando todo esto son ustedes. Nosotros, si acaso, bueno, los de la Dirección General, igual de ustedes, que con el mismo tiempo, pero al final nosotros pues, simplemente sabemos un conocimiento general y les vamos a preguntar, pero ustedes saben exactamente el caso como nadie. Y por último, reitero la felicitación y un agradecimiento también a todos mis colegas. O sea, créanme que cuando estoy aquí se aprende de todos y los felicito porque aprendí también de ustedes y eso a mí me encanta en este tipo de eventos académicos y más que los que somos, que nos encanta estar consumiendo conocimientos, se aprende de ustedes y pues muchas gracias por permitirme para participar con ustedes en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jorge Mesa, yo soy secretario adjunto para el Sistema de Peticiones y Casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a cargo de la etapa de registro, homicidio a fondo, solución amistosa y los casos que están ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero comenzar por agradecer muy especialmente a la Dirección General de Derechos Humanos en cabeza de su directora, Regina Castro, por la invitación y realmente señalar también el honor que ha sido compartir con ustedes pues este momento tan especial. Miguel Ángel, a Milania, Yasmín y Luis Armando, quiero felicitarles especialmente porque este es un esfuerzo realmente a nivel personal, a nivel familiar, son horas y horas de estudio el que ustedes han tenido y realmente eso les da ya un valor agregado como profesionales. Muchos de quienes estamos aquí hemos estado del otro lado en algún momento, en algún concurso. Entonces, eso que ustedes han estudiado es algo que ustedes ya saben y que llevan un camino andado que estoy seguro que les va a servir mucho en su vida profesional. En relación con los temas para retroalimentar, y varios de ellos ya han sido señalados aquí, quisiera resaltar en primer lugar la importancia que tiene el contradictorio. Es muy importante que ustedes contesten pues, los argumentos o los contraargumentos que se están señalando. Viniendo del sistema interamericano, es muy importante también la invocación que se haga de los precedentes de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana y lo que ya se decía por allí, la idoneidad del precedente que ustedes señalan, ¿no? Porque es aplicable en cuanto al alcance que ustedes les quieren dar. Me parece muy importante que busquen cuáles son los aspectos más importantes de sus argumentaciones. A veces se enfocaron en los argumentos más débiles cuando tenían argumentos más fuertes. Entonces me parece que esto es algo que pueden reflexionar al momento de organizar su presentación. Y finalmente, la importancia de mantenerse en la argumentación que deriva de los hechos
como fueron señalados en el concurso, que precisamente están hechos así también para poder buscar un balance entre ambas partes. Entonces, nuevamente, muchas felicitaciones, y aunque es una frase que seguramente se dice, siéntanse de verdad, siéntanse ganadores y disfruten este momento y esta competencia que sin duda pues les va a marcar en su vida profesional. Dicho lo anterior, habiéndose ya escuchado las retroalimentaciones, es un honor para mí anunciar al equipo que pasará a la final de la tercera edición de la competencia universitaria, el camino hacia la Suprema Corte. Ha sido una deliberación, desde luego, bastante compleja, donde hemos podido llegar a una decisión que quiero señalar que es una decisión de consenso. El equipo ganador es el equipo número 48, representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que realizó la actuación de la autoridad responsable. Muchas felicidades. La Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación felicita y agradece a todas las personas que han formado parte de este ejercicio su dedicación y compromiso. Valoramos el esfuerzo y el empeño de todas las personas que han participado en la presente audiencia. Como muestra de nuestro reconocimiento y admiración, tenemos un detalle que otorgarles, tanto a las personas que nos honraron en formar parte del jurado de semifinal, como a aquellas que integran el equipo que hoy culmina su participación en esta audiencia. Confiamos en que esta sea un puente para continuar con la lucha por la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Suprema Corte, el poder de la justicia.